Juntos podemos, juntos podemos lograrlo. Se enorgullece en presentar a la licenciada Erika Silva en nuestro taller de violencia de los miércoles, que nos va a hablar sobre el tema crisis. Adelante, Erika, es un placer tenerla. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Erika Silva Becerra, estoy en la Ciudad de México. Y pues bueno, el tema de crisis, gracias por invitarme, es un tema arduo y difícil porque a nadie le gusta la crisis. El ser humano está acostumbrado a vivir en lo cotidiano, en lo conocido, en lo cómodo, y a nadie le gustan los cambios porque crisis significa cambios. ¿Cómo es que entramos en crisis los seres humanos? Primero tú recibes una educación donde esta educación consta de ideales. Todo lo que tú tienes que hacer sí o sí entra como la parte de los deberías, donde te dice que debes de ser buen hijo, buena pareja, ayudar, ser acomedido, dar respeto, amor y muchísimas cosas en idea y fantasía que estamos acostumbrados a escuchar siempre, tanto a nivel desde educación en casa, escuela, sociedad, con la gente, a nuestros alrededores. Incluso tenemos reforzadores, gente que nos recuerda cómo es que nos debemos de comportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estas ideas no se cumplen? Pues viene un choque y ese es el choque de la idea contra la realidad y es ahí donde se da la crisis. Crisis es cambio, crisis es movimiento. ¿No? Entonces, ¿por qué te pones tan mal como ser humano? Porque les decía, estás acostumbrado a lo cotidiano, a lo conocido, a lo cómodo, y es lo que tú quieres nada más, vivir en una zona de confort. Estar en crisis implica cambiar, empieza por observarte, por conocerte, para empezar a realizar esos cambios. El ser humano, cuando está acostumbrado a la comodidad, no quiere cambiar, siempre quiere que el otro cambie, que sea el otro el que se encargue de realizar esos cambios para que el que exige se encuentre bien, de una forma adecuada. Pues claro que eso así no funciona, por eso es que el ser humano siempre está en guerra queriendo cambiar al otro. Lo que me molesta de ti, quiero que tú lo cambies para que yo esté bien, ¿no? Y esa es otra idea absurda, porque así tampoco funciona. Lo que a ti te molesta es lo que tú tienes que cambiar y modificar en ti. Aquí hablamos de proyección, por ahí luego dicen que lo que te choca, te checa. Cuando a ti te molesta, no sé, el que otro es chismoso, tú tienes que empezar por cambiar los chismes en ti. Yo a veces en ciertos talleres, en ejercicios, les dejo a mis pacientes que realicemos ciertas listas. Por ejemplo, no sé, el lunes en taller de autoestima, les decía, vamos a hacer una lista de 10 cosas que no te gusten de tu pareja. Y entonces empezaron a anotar, ¿no? Que si es chismosa, que si es glotona, que si despilfarra, que si no es limpia, yo qué sé, todo lo que salió, dijeron. Entonces, al volteárselos y hacerles la contra de ahora obsérvate y tú en qué eres así o cómo haces eso, pues empezaron a dar cuenta, pues, ¿no? Que también, pues ellos tienen esa parte de que son chismosos, son glotones o son comelones y que eso es lo que ellos tenían que empezar a cambiar para que estén en paz con ellos mismos. Porque así funciona. Tú estás en guerra interna con el otro porque estás en guerra interna contigo. Uh-huh. No eres feliz contigo, no estás a gusto contigo, no te agradas a ti mismo, pueden ser en muchas áreas, no sé, a nivel físico, mental o emocional, uh-huh, y eso lo reprochas en el otro. Y en automático quieres que el otro cambie, el otro modifique, y creyendo que eso a ti te va a hacer feliz. Pues obvio no funciona así. Cuando tú te empiezas a dar cuenta a través de un conocimiento personal, un recorrido, un desarrollo a través de un trabajo personal, puede que empieces a modificar y la guerra externa va a terminar. Cuando tú dejes de exigirle al otro cosas que no te puede dar y tú las empiezas a trabajar por ti y para ti, va a empezar un cambio. Y las crisis ya no las vas a ver tan fatales, porque el ser humano lo que hace con las crisis es verlas fatales, fatales. Es como decir lo peor de lo peor que les puede pasar, ¿no? Por ejemplo, llega un cambio a tu vida,
no sé, ¿qué cambio yo podré ejemplificar en mi vida para que quede un poquito más claro? Em, en esos ayeres, cuando yo estaba trabajando y empezaba mi proceso de desarrollo, pues yo necesitaba generar más dinero y tenía que ya no ser empleada para convertirme ahora en mi propia dueña, mi propia empresaria. Entonces, obviamente con los nervios, con la crisis, con la incomodidad y con el dolor, me decía mi maestro, tienes que generar ya más dinero. Entonces se dio de que yo pusiera un primer negocio. Todo fue así rapidito porque primero termina la escuela y para poder terminar la escuela es generar más dinero. Entonces el trabajo que yo tenía sí me daba dinero, pero no todo lo que yo ahora iba a necesitar. Entonces en automático se dio la oportunidad de un negocio, un traspaso, y fue en días. Digamos que yo ingreso un 28 de octubre a la escuela, más o menos, y 2, 3 días después el negocio ya estaba montado, dado, y ya nada más era de negocia, checa el dinero y ve y hazte dueño. Obviamente eso implica pues incomodidad, muchos pensamientos, muchos que vuelan. Llega la devaluación, el poder, el no poder, si estoy apta, si podré, si funciona, ¿no? Llegan los easy, todo el tiempo. Y obviamente el miedo al cambio, porque ya me tenía que mover y desplazar del lugar en donde yo estaba. Muchos años después, fíjense, muchos años después, leí un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y ahí habla que llega el momento en que ya te tienes que mover y cambiar de lugar, que ya no puedes seguir en ese mismo lugar porque ya no te da lo que necesitas, ya no te da lo esperado y aparte ya no eres feliz. Y recordemos que todo siempre tiene un principio y un fin. Y muchas de las veces nosotros nos aferramos a lugares, a situaciones, a gente, y no queremos cambiar ni modificar porque implica el sentir y me tengo que hacer responsable de las emociones que conlleve. Entonces, cuando a mí se me da esto, pues empiezo con el trabajo. Entonces, ahora era la escuela y ahora era el negocio y ya no tenía los pretextos de ya vas a generar lo que necesitas para incluso todo, ¿no? Lo que era materiales, transporte, libros y empezar con esa producción. Posteriormente, ciertos años después, 4 más o menos, el cambio otra vez yo lo tenía que hacer porque ahora ya era monta tu propio consultorio. Decía mi maestro, antes de que tú termines la licenciatura ya tienes que tener tu propio lugar de trabajo. Entonces, esa presión que él a mí me dio en esos ayeres, pues me generó, pues de cierta forma, otra vez incomodidad y mucho miedo, porque fue algo que él me enmarcó. Dice, tú tienes mucho miedo, hija, pero yo no te veo mayor problema. Recuerdo que sus palabras de mi maestro siempre eran, genera lo que necesites y tiene que salir. Esas palabras a mí se me quedaron bien enmarcadas. Entonces, cuando empieza el movimiento, me dice la dueña de ese local, ¿sabes qué? Voy a necesitar mi lugar para septiembre, voy a hacer movimientos en la casa, bla, bla, bla. Y estábamos hablando que era junio. Yo no me esperé hasta septiembre, obviamente busqué otro lugar donde pudiera al mismo tiempo montar ese negocio más el consultorio donde yo iba a atender ahora a los pacientes. Y otra vez era un cambio y era presión, porque también a lo que no le gusta al ser humano es la presión. Ajá. No le gusta sentirse presionado ni incómodo, porque la presión implica que te muevas, implica observar en un cierto ángulo todo lo que entra aquí, adentro. Ajá. Entonces, a veces es más esfuerzo, es más trabajo, más desvelos. Obviamente implica pues dejar de estar de metiche, de quedar bien, de darle en exceso a la gente, de estarlo salvando. Ajá, porque una de las primeras cosas que una de mis maestras de vida me marcaba justo era eso, sálvate tú y deja de andar salvando a gente que no se quiere salvar ni no quiere ser salvada. Yo no sabía que era salvadora, finalmente, ¿no? De todos modos, el ser psicóloga, pues el patrón es salvar, pero ya en la medida de quien quiera y pueda y tenga el alcance, el costo. Pero bueno, al empezar a hacer estos movimientos cerca de donde yo tenía este negocio montado, un día paso por cierto lugar y observo que rentan departamentos y abajo había locales. Entonces rápido pensé, ahí monto el negocio y arriba en un departamento del consultorio. Y fue lo que hice.
Entonces marco, hablo al dueño, el dueño me dice amablemente, le enseño mañana y todo se da en proceso. Pero los nervios yo los seguía sintiendo. Sale nuestra forma. Cada vez que nosotros tenemos que enfrentar un reto, sale nuestra forma real, sale nuestro verdadero yo, sale el miedo a lo desconocido, sale la inseguridad, el sentirse devaluado, el sentirse poca cosa, a veces el creer que no vas a poder, el creer que está difícil, ¿no? Entonces, yo aprendí con mis maestros que con todo y lo que yo sintiera, tenía que ir a hacer el acto, porque eso es algo que nosotros siempre nos han marcado. No te vas a quitar el miedo, no te vas a quitar el dolor, no te vas a quitar el enojo y vas a tener que ir a hacer el acto. Entonces, eso es lo que yo todo el tiempo hice. Con todo y mi inseguridad tan gigantesca, fui con el dueño, hicimos la cita, me enseñó el lugar, me dijo, ahorita no le puedo dar el lugar porque lo tengo prestado, pero en 3 semanas ya me desocupan y ya somos amigos. Yo le dije, pues dígame de cuánto es la renta y genero el dinero y tal día se lo doy. Y así fue. Tuve que esperar esas 3 semanas para que me entregaran el lugar. Entonces, en esas 3 semanas, pues ya yo le dije a la otra chica, sabes que me voy, te entrego tu local, muchas gracias, ya tengo otro lugar, bla, bla, bla. Y ella me dijo, es que no estaba corriendo y no era tan rápido. Pero las cosas así se dan. Los cambios y los movimientos es como un tronido de dedos rapidito. Cuando tú menos veas, el cambio te va a llegar. De hecho, es algo que yo les comento mucho a mis pacientes, por ejemplo, más a los adolescentes, cuando están en la zona y época de rebeldía, zona de confort. Yo les digo así de simple, si no haces las cosas por las buenas, o sea, el cambio que yo te estoy mandando a realizar, las disciplinas, las estrategias de trabajo que vamos tomando y lo que te toca hacer, de todos modos el universo te va a impulsar, quieras o no. Uh-huh. Y a veces algunos sí se asustan porque ya han visto, pues, ahora sí que el poder del universo, o como ustedes lo quieran llamar, universo, madre tierra, poder superior, Dios, de su entendimiento, como ustedes quieran llamarlo. Pero siempre hay alguien más allá, más fuerte que nosotros, que nos va a impulsar, quieras o no, a hacer las cosas, porque las cosas se van a mover. Les decía, en tanatología enmarcamos los principios y los finales y esto implica de todo, de lugares, con relaciones con personas, de la vida, ciertos momentos en nuestra vida. Si ustedes observan, a lo largo del tiempo nosotros hemos tenido que dejar cosas, hemos tenido que dejar gentes, nos hemos tenido que mover de lugares. Uh-huh. Igual, los cambios más dramáticos en apariencia que se ven es cuando estamos en la escuela y dejamos, no sé, compañeros, maestros, el lugar que ya te vas acostumbrado, y viene lo nuevo. Siempre se le tiene miedo a lo desconocido, porque lo conocido ya en apariencia tú lo controlas y lo tienes dominado, pero lo desconocido no. No sabes cómo te va a funcionar. Y por eso es la resistencia al cambio. Tú no quieres. Hay personas que se aferran y se quieren seguir arrastrando por quedarse en ciertos lugares donde ya no tienen que estar, ¿no? Fíjense, yo ahorita recuerdo un cuentito que yo les leo luego a los niños con respecto a valores, que es la historia de un canguro, que su mamá era súper protectora. Y en cuanto el cangurito nace, la mamá le dijo que adentro en su bolsa era la comodidad del mundo y que era lo cómodo todo el tiempo. Entonces, el cangurito creció y creció, ya no cabía en la bolsita y sacaba su cabecita y se asomaba. Y un día salió y jugó con otros canguros, conoció a otra cangura, se hicieron muy amigos y él era feliz. Pero la mamá lo seguía controlando y le decía, allá afuera hay peligros, allá afuera hay riesgos y tú estás más cómodo aquí adentro de la bolsa. Entonces un día el cangurito salió, tuvo un incidente, regresó asustado, le dijo a la mamá y la mamá le dijo, ya ves, te dije, afuera hay peligro, aquí adentro no. Entonces el cangurito se quedó confiado y se quedó adentro y entonces entendió que adentro estaba seguro y cómodo y que no tenía él por qué estarse esforzando allá afuera ni arriesgando. Entonces ahí se quedó, pasaron los años, ya el canguro ni cabía dentro de la mamá, pero la mamá pues igual con tanto miedo y no quería que el hijo la sufriera y la batallara, y ella lo seguía apapachando y cuidando. Hasta que un día que se muere la mamá canguro y el canguro seguía dentro de la bolsa. Y el cuento dice, vinieron todos a verlo, los leones, vinieron jirafas, vinieron muchos animales a decirles que ya era tiempo de que saliera de la bolsa porque
pues mamá ya no estaba. Y el cangurito dijo, no, aquí es seguro, mamá dijo que aquí y aquí me voy a quedar. Entonces todos le dijeron, no, por tu seguridad ya no, mira, ven, sal, conoce el mundo y bla, bla, bla. Y él dijo, no, no y no. Vino una segunda vez, donde todos otra vez intentaron sacarlo y decirle que afuera era la vida y que adentro ya no, porque su mamá ya no estaba y que se estaba, pues su mamá ya descomponiendo y que ya no era sano para él y él no quiso. Tercera vez que vinieron a verlo, pues lamentablemente el canguro murió, se murió dentro de la bolsa de su mamá. Entonces, este cuento, cuando yo se los cuento a los niños, se quedan impactados, porque hasta donde sí tienes que estar bajo cierta protección y hasta donde no. Y hasta donde ya te toca a ti investigar ciertas cosas, experimentar otras tantas y hacerte responsable. Entonces, este cuento nos habla de cambios sí o sí, quieras o no, que todo pasa, que todo tiene un principio y un fin, que las relaciones se tienen que modificar, ajá, que nada es para siempre. Y obviamente el crecer duele, el aprender duele, el darse cuenta duele. Y otra parte, la educación hace que tú no te quieras hacer responsable del sentir ni las emociones. Todos los seres humanos somos emociones, todo el día sentimos emociones, todo el día podemos tener eh, muchos pensamientos que van a hacer que tú sientas emociones y que en base a esto exista un sentir. Yo acabo de abrir escuela de emociones una vez a la semana y es ahí donde yo les voy a ir enseñando a través de cada clase qué emociones tenemos, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cerebro, cuáles son las reacciones, qué tipo de emociones tenemos, porque los seres humanos, el problema es que hay mucha ignorancia, no hay cultura en la cuestión de psicología y cuando te tienes que enfrentar a ciertas cosas, pues lo que tú sabes hacer es lo cotidiano, lo común, lo clásico, ¿no? Desde a lo mejor, no sé, gritar, pegar, mentar madres, pelearte, ser tajante, incluso hasta lacerarte, suicidarte, agredirte, ¿no? De muchas formas. Entonces, la gente no se da cuenta y aparte no sabe qué es lo que tendría que hacer cuando se enfrenta a ciertas situaciones. En este caso yo hablo de cambios, hablo de crisis, hablo también de pérdidas, de muertes, de rupturas, de separaciones, de divorcios, de enterarte de cosas que pues en su momento te tenías que enterar, no sé si eres un hijo adoptado o si eres regalado o si tuviste una infidelidad, yo no sé, tantas cosas que a veces no son de nuestro conocimiento y el día que tú las tienes en conciencia y en conocimiento, pues entras en crisis. Por eso les decía, tú tienes una realidad o una verdad y el día que tú te tienes que enfrentar ante esta realidad contra tus emociones y tus fantasías o cuestiones que son irreales, pues choca y te pones grave porque tienes que hacer movimientos o el movimiento te lo generó ya el universo. Entonces, les decía, cuando yo hago ese movimiento para venirme al lugar donde es mi trabajo y tener el otro negocio, pues obviamente entré en crisis, entré en miedos, entré en, y si no puedo, y si no se da, y si no llega la gente, y si no puedo la renta, y yo me veía sufriendo fatalizada cuando todavía ni lo vivía, ¿no? Porque uno de nuestros problemas que tenemos los seres humanos es adelantarnos a hechos y a actos que muchas de las veces ni siquiera sabes si van a pasar o no. Ujú. Y el ser humano a veces ante eso se queda paralizado y no se arriesga, porque otro punto importante justo es eso, arriesgarse, ir y hacerlo. Obviamente para esto pues se requiere fuerza, se requiere disciplina, se requieren estrategias, se requiere una guía, como yo así lo aprendí con mis maestros, que yo hoy digo, para mí ellos han sido pues mis guerreros de vida, mis senseis, quienes me han dicho qué hacer, cómo hacerlo. Y obviamente pues también el aprendizaje que yo he tenido a lo largo de tiempos, experiencias, el estudio, el seguir trabajando, el seguirme manteniendo en base a el aprendizaje. Ujú. Porque esto requiere mucho esfuerzo y disciplina, mucho trabajo para que puedas mantenerte. Yo le decía apenas a mi maestro hace unos minutos, con una sobriedad mental. A lo mejor criticamos al alcohólico y al drogadicto o comedores compulsivos o apostadores, yo qué sé, que tienen una adicción, ¿no? Y que se ve latente, pero a lo mejor en los que no está tan latente, a veces sí hay pensamientos obsesivos o conductas obsesivas,
todo lo que sea en exceso, por ejemplo, limpiar en exceso, no sé, comprar en exceso, pensar en exceso, ser obsesivos con el pensamiento. Eso también es una enfermedad y eso también es una adicción y eso obviamente no se ve. Por ejemplo, los que tienen familiares alcohólicos y drogadictos se obsesionan con la conducta del otro. Y tu obsesión es el otro, tu adicción es el otro, la conducta y comportamiento del otro. Y eso te mete en crisis constantes y muchas de las veces no sabes qué hacer. Ajá. También por ahí un día yo leí en cierto libro que cuando no sepas qué hacer, pues no hagas nada y esperes cierto tiempo, ¿no? Para obtener una dirección, a lo mejor de un profesional o no sé, a través de un libro o de alguien, mientras tú te atrevas a pedir ayuda, porque esto es importante. Solos no podemos, siempre necesitamos la guía, porque tu enfermedad te puede mandar a hacer y decir y hacer cosas que a veces no van a ser, digamos, sanas o efectivas para ti porque las crisis, cuando tú caes en una de ellas, las ves graves, las ves gigantes, las ves mortales, las ves fatales, y simplemente no es así. Solo es un cambio que requiere hacer movimientos en los cuales tú tienes que readaptarte o adaptarte. Y todos en el mundo tenemos en determinado momento que adaptarnos a estos cambios y a estos movimientos. Persona que no esté en crisis, persona que no está viviendo en la manera en la que tiene que vivir. Ujú. Porque una crisis finalmente es movimiento y nosotros los seres humanos estamos creados para estar en movimiento. Lo que no está adaptado para el movimiento es tu idea, tu educación, con quién creciste, dónde creciste, qué te educaron, qué te inculcaron, ¿no? Un ejemplo sería cuando a ti te educan para que no te vayas de casa. Por ejemplo, el cuento del canguro, ¿no? Hay hijos que tienen cierta edad, 60, 65, 70, y nunca se fueron de su casa, nunca hicieron movimientos, nunca crecieron, ni estudiaron, ni trabajaron, ni generaron, ni pasearon, ni tuvieron cosas importantes por esa educación. Los papás educaron con tanto miedo a los hijos muchas de las veces que no les permitieron ir más allá, no les permitieron crecer, no les permitieron experimentar lo que tuvieran que experimentar. Ajá. Entonces, tenemos que revisar la educación, ¿no? Yo siempre les digo, revisen su educación, revisen qué aprendieron, escriban, siempre les digo eso, escriban en 30 hojas mínimo su historia personal, qué aprendieron en casa, qué no aprendieron, los cambios que han tenido. Ajá. Hay teorías, por ejemplo, una de ellas, que es la de los septenios, que yo a veces he hablado de ella, que cada 7 años hay un cambio en tu vida, sí o sí. Una parte desde que de los 0 años a los 7 años, ahí se establecen tus patrones de conducta. Esos patrones de conducta, pues tú los aprendes en casa, los aprendes de acuerdo a la educación, a cómo te va armando la sociedad, ajá, cómo vas modificando ciertas acciones, actitudes, lugares, relaciones, y ya se queda enmarcado. Entonces, eh, habría que revisar qué es lo que has vivido cada 7 años, porque cada 7 años has tenido un cambio grande en tu vida. Yo les he contado un poquito con respecto a mi historia personal, ajá, y bueno, yo hasta algunos meses anteriores les decía, eh, no sé qué me esperen ahora este año de que cumplí 49, porque ya sería otro septenio más, y yo les decía, ya les estaré contando, ¿no? Pero justo ahora en mis 49 años, el 7 de abril, murió mi papá. Entonces fue otro cambio en mi vida. Dependiendo de esto, es cómo lo tomo, qué tengo que aprender, qué tengo que reflexionar, cuál es mi responsabilidad, qué movimientos tengo que hacer, porque todo implica un todo. ¿Sí me explico? Cada cambio nos viene a enseñar algo, algo de nosotros que no hemos visto y que no hemos querido vivir. No es como estar todo el tiempo en paz, por decirlo así, ¿no? En calma, porque muchos, fíjense, tienen ese error. Piensan que al estar en terapia o en un trabajo personal, van a estar todo el tiempo en calma. De hecho, hay pacientes que vienen y me dicen una palabra que desde mi punto de vista es errónea y les voy a explicar por qué.
Muchos llegan a terapia diciéndome, quiero estar en equilibrio, quiero estar en paz y quiero que me vaya bien. Ajá. Y obviamente esto no funciona así. Cuando nosotros vamos a trabajar realmente en nuestra vida personal, vamos a estar en altos y bajos, vamos a entrar en crisis, vamos a estar en dolor. Ajá. Hay muchos que se asustan y no quieren. De hecho, hay quienes sí me lo han dicho, me da miedo y ya no quiero y por eso ya no voy a ir a terapia. O hay muchos pacientes que me han dado las gracias y me dicen, hasta aquí ya siento que estoy muy bien, ya y le dejo y gracias, pues, ¿no? Y también entra ahí el miedo a conocerse, el miedo a aceptarse, el miedo a verse más allá de, ¿no? Entonces les decía, esto implica pues solamente enfrentarlo y sentirlo que tenga uno que sentir. Muchas veces cuando mis maestros a mí me decían el aprendizaje es doloroso, yo no tenía la conciencia que hasta dónde me iba a doler o no, porque cuando yo empecé a trabajar con mi vida, yo empecé sin estar en crisis. Las crisis me las armaron ellos mismos al momento de ponerme disciplinas y empezar con los cambios. Entonces ahí es donde entendí el por qué el aprender duele, cuando tienes que hacer grandes movimientos. Ajá, cuando tienes que enfrentarte, por ejemplo, en mi caso, ahorita mis hijos tienen 29 y 27, pero en esos ayeres eran pequeñitos de 2 años y medio y 4. Y desde esos ayeres yo tuve que empezar a enfrentar esos cambios. Ajá, al comentarle a la pareja, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a dejar de hacer esto para hacer esto, y empezarme a mover. Obviamente es crisis de ambas partes porque no sabes qué va a pasar. Porque todos los seres humanos crecemos con miedo, todos tenemos miedo, digamos, nos abrazamos del miedo. Aquí el problema es no ser cómplice de tu propio miedo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos por miedo se paralizan, muchos por miedo ya no hacen lo que tienen que hacer. Muchos por miedo son amargados, todos somos neuróticos, todos los seres humanos tenemos postura de neurosis, todos estamos molestos en determinado momento por ciertas cosas que no hemos tenido, que no hemos hecho, que no nos han resuelto, pero hay grados, pues, ¿no? Digamos, si esa neurosis, pues, medio te la llevas, ajá, no va a haber, digamos, una patología más allá todavía de. La gente que no trabaja con la neurosis se puede volver amargada y hay gente que vive así, amargada, porque no se quiso arriesgar, porque no quiso hacer movimientos diferentes, porque no quiso atreverse, ¿no? Entonces, les decía, los pacientes llegan pidiendo equilibrio y es algo que no existe al 100%. El equilibrio existe, pero de manera imaginaria, neurótica, cuando lo que tú quieres coincide con la realidad. Entonces dices, bueno, yo quería un ejemplo simple, quería un pantalón, ahorré, trabajé, ya lo conseguí, soy feliz y esa es parte de mi neurosis por el día de hoy, nada más. Pero ¿qué pasa si algo más allá no se te da y no lo consigues? Pues vas a estar muy enojado todo el tiempo. ¿Sí me explico? Y a veces uno no entiende como la parte de la misma naturaleza, del Padre Universo, de la Madre Tierra, lo que nos quieren enseñar, porque también implica esa parte. A veces uno quiere ser tan controlador que todos tus movimientos, así como decían aquí en un programa en México, los quieres tener fríamente calculados, ¿no? Y así no funciona. Nosotros hacemos la parte que nos corresponde, pero las cosas siempre se van a modificar como se tengan que modificar. Yo recuerdo que en esos ayeres yo a una de mis maestras le decía, me siento estresada, me siento incómoda, no sé qué va a pasar, tengo miedo. Y entonces ella siempre me decía, ve y haz las disciplinas que ya se te pusieron y que pase lo que tenga que pasar. Y entonces así es como yo le bajaba esos niveles de angustia y de estrés. Y mientras yo hiciera mi responsabilidad, posteriormente se me olvidaba hasta el miedo, se me olvidaba la inquietud, se me olvidaban pues cosas que nada más estaban en mi cabeza, ¿no? Porque el miedo es justo lo que nos dice, observar si el miedo es real o es de fantasía. Si el miedo solo está en tu cabeza o el miedo sí está en la realidad como acto cumpliéndose o cubriéndose. Entonces les decía, a veces hay cosas que ni siquiera se van a cumplir y uno en la cabeza ya mató al familiar, ya hiciste que lo agredieran, que lo golpearan, no sé, que lo atropellaran, que lo destazaran, que te fuera infiel, que se fuera con otras, ¿no? Y a veces tu atarantado o atarantada está ahí al lado de ti y ni siquiera se ha movido.
o se va a quedar contigo hasta a lo mejor hasta la eternidad. Y la cabeza ya voló, y ya voló, y ya voló, y son los hubieras o los isis, ¿no? Y si se va, y si me deja, y si no me quiere, y si no le importo, y si se accidenta, y si se muere, y si lo matan. Y a veces tan simple, puedes morirte tú antes que él, ¿no? Por eso es lo que les decía, el equilibrio no existe, y una persona que venga a terapia pidiendo equilibrio es una persona que está en fantasía y que realmente no quiere trabajar y mucho menos realizar los cambios. Y mucho menos se va a dejar guiar y va a querer seguir indicaciones porque a veces las personas viven más cómodamente en su zona de confort, donde no sean movidos, ajá, donde no les duela, donde no les incomode, porque muchos sí me han dicho como pacientes, es que yo no quiero que me duela, ¿no? Y la diferencia es que de todos modos sí te duele. Tú lo trabajes o no, lo resuelvas o no, te apliques o no, escribas o no, leas o no, vayas a grupos de 12 pasos o no, vengas a terapia con profesional o no, estás dolido, ardido, resentido, depresivo, neurótico, amargado, eres drogadicto o ya tienes otros trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, la diferencia, pues, es si trabajas, pese a esto, vas a sentir, pero va a haber resultados que te van a ayudar a modificar tu vida. Si no trabajas, vas a vivir todo el tiempo en crisis existencial. Las crisis se van presentando paulatinamente. Y de hecho, les decía, todos necesitamos de una crisis para modificar nuestras vidas. Ajá. Pero si esas crisis tú no las provocas, de todos modos te van a llegar. Yo les decía, ¿cómo las provocas? Pues una de ellas estando en terapia, ¿no? Cuando ustedes están en terapia, ya sea con profesional o en grupos de 12 pasos, si no están siendo movidos, entonces no están trabajando sana y adecuadamente. Ajá. Porque, de hecho, tanto ir a un grupo como a ir a un profesional es para empezar a solucionar tus cuestiones de vida, para aprender a tener herramientas y estrategias para empezar con los cambios. Y si tú no lo haces, entonces quiere decir que solo hay un autoengaño. Y también otra de las cosas que hay resistencia al cambio. Les decía, muchos no quieren cambiar por lo que implica, ¿no? Porque a veces es moverse, es dinero, es bajarle a la soberbia, al orgullo, aprender a ver las limitantes de uno, generar habilidades, desarrollarse. ¿No? Cuando yo les decía, llego aquí al edificio y ya tengo aquí yo el lugar, pues ahora era el trabajo que sigue. Entonces yo le decía a mi maestro, ¿ahora qué sigue? Y entonces él me decía, pues las tarjetas, los volantes, vayas a volantear, vayas a escuelas, ofrezca el servicio, ajá, trabaje y muévase. Porque yo pensaba, me voy a quedar aquí a esperar a la gente a que llegue, mi cabeza me va a empezar a atacar. Me va a decir, no vas a poder, es mucho trabajo, ¿qué vas a hacer? Entonces decía mi maestro, el día que no tengan qué hacer en su consultorio, así tal cual esta palabra nos decía, se me largan a volantear, se me largan a buscar escuelas, se me largan, así, se me largan, ¿no? Y yo me recuerdo como pollito así mojado, titiritando de frío, de, uy, ¿qué voy a hacer y qué va a pasar, no? Todavía estoy nerviosa, yo no digo que no, todavía de repente mi cabeza vuela, ¿no? De repente pienso cosas negativas, pero la diferencia es que me arriesgo, voy y lo hago, siento lo que tenga que sentir, sigo en trabajo personal, sigo practicando, sigo emprendiendo, sigo creciendo, sigo haciendo cosas. Ujú. Mis maestros a veces me han puesto disciplinas que yo para mí en lo personal digo, son durísimas, difíciles procesos que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, con la muerte de mi padre ahora el 7 de abril, pues mi cabeza, bueno, mi soberbia y mi orgullo me decían, no vamos a ir al funeral, no tenemos a qué ir. Pero mi información y mi desarrollo personal me decía, sí tienes que ir a enfrentar y a cerrar un ciclo, a dar las gracias y a estar en paz y en armonía contigo. Y esto se lo comento a mi maestro y le dije las dos vertientes y me dijo, pues tú sabes que tienes que ir y tienes que enfrentar lo que tengas que enfrentar. Y no es tanto a las otras personas, porque yo decía, me voy a enfrentar con fulano, con sutano, con mengano, con bla, 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 y los tantos hermanos, la esposa y bla, 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 y no quiero sentir lo que tenga que sentir. Pero la diferencia es de voy a ir porque tengo que hacerlo y porque es mi responsabilidad y pues voy a sentir lo que tenga que sentir. Y fui, lo hice hasta el final, fui, agradecí, le dije a mi padre, gracias por haberme dado la vida, te llevo en mi corazón, ahí vas a estar por siempre y a lo que sigue, dar las gracias a su familia por darme un lugar
porque en ese momento, pues el reconocimiento de es la hija mayor de, es la hija mayor de, y es la hija mayor de, y parte de lo que uno tiene que hacer. Ajá. Entonces, muchas de las veces no tienes el valor, ¿no? Ah, ya voy a sonar a comercial de la tele de no tienes el valor, te vale, no tienes el valor de hacerlo, pero a veces no se trata de tenerlo, a veces solo se trata de ir a hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y aquí yo hablo de muchas cuestiones inconclusas, desde, no sé, académicamente, la escuela. Si no terminaste la escuela, ¿qué te faltó? ¿Qué quisieras aprender el día de hoy? Yo qué sé, desde lo básico, dices primaria, secundaria, bachillerato, una licenciatura, diplomados, maestría, doctorado, un idioma, estar en recuperación, ser obediente, por ejemplo, al profesional o ser obediente a los principios, en este caso de programas de 12 pasos, ¿no? Por ejemplo, en Alanón está el acatamiento voluntario donde habla justo de eso, ¿no? De acátate a lo que no se te puede imponer, porque sabes que de buena voluntad te va a ayudar y tienes que hacerlo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ahí hablamos de qué es lo que quieres para ti el día de hoy, pues, ¿no? Si las crisis que te lleguen las aceptas como un maestro de vida, porque aparte les repito, son necesarias, ajá, como yo aprendí en mi escuela, agua que no circula se pudre, se apesta, agua estancada, no sirve, lo mismo nosotros los seres humanos. Si no estamos en constante movimiento, en constante actividad, en constante crecimiento y desarrollo personal, pues por eso es que eres infeliz, ¿no? Ya posteriormente no te preguntes por qué sufres, por qué eres infeliz, por qué no estás a gusto contigo mismo, por qué traes la cara así, voy a decir una palabrota, de encabronado todo el tiempo, ¿no? Mal contigo. Ajá. No te preguntes por qué no estás a gusto con la pareja que tienes o con los hijos o en el lugar de donde vives, ¿no? En el lugar de los trabajos, ¿por qué no quieres hacer esos movimientos? ¿Por qué no quieres ejercer cambios? ¿Por qué quieres quedarte quieto? ¿Por qué quieres quedarte justo así, ¿no? Y pues fíjense, si nos vamos desde la parte biológica, pues sabemos que es naces, creces, te desarrollas y mueres. Pero mientras te desarrollas, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? Ajá, ¿en qué nivel estás? Si nos vamos, por ejemplo, a la pirámide de Maslow, ¿desde qué punto estás en la pirámide? Lo básico es la parte de supervivencia, ¿no? Así casi yo luego les digo a mis adolescentes así de violenta, de solo tragas y cagas como parásito o qué chingados con tu vida, ¿no? Ya para hablarle a un adolescente así es porque ya tienen tiempo conmigo en individual, ya armamos un grupo de terapia de grupo de adolescentes fuerte, donde a veces sí les tengo que hablar así de ruda porque o me han llegado drogaditos, o me han llegado moneándose, o me han llegado chicos que se han cortado, o que han tenido intentos de suicidio, o chicos que lo intentaron y que lo revivieron. Entonces es hablarles fuerte para que despierten y se hagan responsables. Claro, está dándoles herramienta, dándoles explicación, dándoles un trabajo, motivándolos, incentivándolos, reconociéndolos, porque también es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, les decía, la primera parte de la pirámide de Abraham Maslow habla de eso, justo de eso, del inicio, pues, ¿no? De la supervivencia, nada más, pero va más allá. ¿Qué es lo que tú quieres con tu vida? Ajá, ¿qué es lo que necesitas? Porque, fíjense, otra contra. Por educación quieres que el otro te haga feliz, quieres que el otro te quiera, que el otro te ame, que el otro te resuelva, que el otro te apapache, ¿no? Y yo luego les digo, el otro atarantado ni siquiera puede, ni quiere, ni tiene ganas. Y tú le exiges y te enojas con el otro, te emberrinchas, le dejas de hablar, lo ves feo, le pones jetas, ¿no? Y cosas así como ese ejemplo, pues, ¿no? Pero si tú en verdad te hicieras responsable de la parte que te toca, sí tendríamos esa felicidad que tanto buscamos, ¿no? Porque la alegría es una emoción natural, pero la felicidad se trabaja, se logra, y muchos no quieren trabajar por flojera, por comodidad, por costumbre. Entonces, es así como, no sé, imagínense que se sientan en un sillón y que cruzan las manos, ¿no? Así como la fodonguez de siempre, y le dices al otro que pasa caminando por ahí y le dices, oye, hazme feliz. Pues claro que el otro va a voltear, te va a ver y se va a reír de ti, ¿no? Porque la felicidad no se exige así, pues, ¿no? Uno tiene que chambearle, uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer muchas cosas en la vida. Un día mi marido me preguntó, oye, ¿y cuándo vas a dejar de estudiar?
Y mi respuesta en automático fue, nunca. Y se empezó a reír y me dice, ¿por qué nunca? Y dije, porque mientras viva, me queda claro que tengo que aprender, que tengo que seguir creciendo, desarrollándome, tengo que estar aprendiendo. Ajá. Tengo que seguir construyendo una vida para mí. Y finalmente es una vida de gratitud conmigo misma, porque desde que se me da la vida y desde que tengo esa oportunidad, ese compromiso es conmigo. Ajá. Como les decía, agradecerle a mi madre y a mi padre que me dieron la vida, que el día de hoy puedo estar aquí incluso con ustedes compartiendo un poquito de mi vida, de mi conocimiento, y agradecer todas las cosas buenas, tanto buenas como malas que yo he tenido para poder ser y hacer lo que hago el día de hoy. Yo les he compartido en otras conferencias, yo jamás me imaginé que iba a estar dando una conferencia a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, ahorita son 99 personas, jamás me imaginé, porque las conferencias presenciales, pues dices, bueno, 20, 30, 40, 50 personas, ¿no? Pero el que he estado en conferencias donde se han conectado más allá de 150 personas, pues para mí es así como de, wow, gracias Dios, es parte del trabajo, parte de mi responsabilidad, de mi conocimiento, de la entrega, de la experiencia, de lo que en su momento yo quise, yo creo que internamente, ¿no? Porque uno también trabaja de acuerdo a la parte interna, a la cuestión espiritual, al autoconocimiento, al desarrollo. Y pues bueno, tenemos que tener también mucho cuidado, les decía, con esa personalidad interna, porque también está la sombra, el inconsciente, nos decía Carl Jung o Sigmund Freud. Ajá, ¿cómo es que está el inconsciente que yo no veo, pero que sí se manifiesta y está y que nos hace hacer cada burrada o pendejada, como le quieran llamar, y que muchas de las veces eso es destructivo y no ponemos atención? Queremos cambiar, pero no queremos hacer los actos. Queremos comportarnos de diferente forma, pero no empiezas con los movimientos. Por eso les decía, quieres que el otro se vaya y se cure para ti, para que tú estés bien, ¿no? Se vaya y se cure por ti, casi, casi, ¿no? Porque igual a mí me pasó. Yo en su momento dije, pues ya está mi marido en terapia, ya están mis hijos en terapia, yo ya tengo que ser feliz. No es cierto. Ni siquiera eran ellos, el problema era yo principalmente. Yo fui la que se tuvo que disciplinar, enfrentar a sí misma, tener un trabajo arduo para poder tener resultados diferentes. ¿Cómo le he hecho? Si ustedes me preguntan, solo haciéndolo, sintiendo, haciéndome responsable. He tenido que sentarme a llorar, a gritar, a berrear, a escribir, a ponerme a disposición, a que me llamen la atención mis profesores, a que me digan esto no, esto sí, esto no, esto acá, vaya y enfrente, ¿no? Cuando me han dicho vaya y enfrente, es meterme en crisis, porque yo digo no quiero, me cae gorda, no la tolero, no la soporto, pinche vieja, y ellos me han dicho, vaya y enfrente sus rechazos, ¿no? Todas esas heridas de la infancia a las que en su momento nos tenemos que enfrentar. Que si la herida de rechazo, vaya y practique y que le digan que no y sienta hasta el final lo que tenga que sentir. Posteriormente, decía mi maestro, una vez terminada la actividad, eso va a hacer que te dé más fuerza, ¿no? Porque como dicen por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Por qué? Porque pudiste enfrentar y trascender. Muchas de las veces no quieres ni enfrentar ni trascender, te quieres quedar ahí quieto, a que venga alguien, así como burlonamente decimos en México, que alguien por obra y gracia del Espíritu Santo te quite lo atarantado, lo sufrido, lo depresivo, lo neurótico, lo amargado, y pues tampoco es así. Entonces, las crisis se van a seguir presentando en la vida y nosotros vamos a tener que seguirlas enfrentando de una u otra forma, o resolviendo, o aunque quieras esconderte, de todos modos una algún día te va a alcanzar. Y son cambios a veces muy drásticos, ¿no? Por ejemplo, dependiendo, yo me tocó vivir la experiencia de cerca de una paciente hace algunos ayeres, como unos 12 años, 13 años más o menos. Esta niña no sabía hacer nada, tenía 16, 17, pero nada era nada y solo dependía de su mamá. La mamá cae en coma y digamos que el mes que ella duró en coma fue el mes que yo tuve para habilitarla. Y era desde enséñale a trapear, a barrer. Aquí en el consultorio pues tengo todo para hacerlo. Tengo estufa, tengo refri, tengo todo. Y era de pues trapeale, ¿no? La contraté que me ayudara en curso de verano. Y en esos momentos fue, ayúdale a organizar su vida porque no sabemos cuándo llegue la muerte de su mamá. Entonces fue, enséñale a lavar, enséñale a planchar, enséñale a ir al súper, enséñale a ir al tianguis, enséñale, 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 porque yo no tenía tiempo, no sabía cuándo la mamá se iba.
Entonces, fue un mes de entrenamiento arduo para ella y también arduo para mí, porque el trabajar con niños, pues también hace recordar tu infancia y lo que tienes que acomodar, y a ella justo eso le hizo. Ajá, el recordar y el ser, pues hasta cierto punto madura, ajá, y entender, pues la parte con la vida. Justo iniciando el curso de verano, la mamá se interna y el día que yo clausuraba a las 3 de la tarde el curso de verano, 4 semanas después, la mamá muere. Y la niña me llama y me dice, Erika, ya pasó lo que esperábamos, porque igual un proceso arduo donde yo a la chica le tuve que decir, empiécele con cartas, empiécese a despedir de su mamá, agradezca, ajá, dígale que se vaya en paz. Y ya posteriormente de las cartas en escritura, el proceso tuvo que ser ahora directo. Ya la última semana, que los doctores de plano le decían que pues no veían mejoría en la mamá entubada, yo le dije a ella, despídete, agradece y dile que si ya se tiene que ir, que ya estás en paz contigo y que ya te vas a ser responsable de la parte que te toca. Y explícale lo que has aprendido. Entonces, toda esa última semana de ir a hacer ese proceso con la chica y que ella lo hizo con su mamá, fue como el prepararla a ella y preparar a su mamá para que, pues en determinado momento le diera las gracias y le dijera que estuviera en paz. Entonces así fue como terminó, por ejemplo, el ciclo con la mamá y terminó un ciclo con la niña de berrinchuda, controladora, consentida, floja, irresponsable, para convertirse pues en una chica de, digamos, de desarrollo personal. El día de hoy ella pues ya está trabajando, terminó la universidad, ella me invitó a su graduación y en su tesis, en sus agradecimientos, pues está ahí que gracias a Erika como mi guía, yo he podido estar en donde estoy. Y obviamente, pues tuvimos que pasar muchos lapsos de crisis porque en determinado momento yo también hago conexión con mis pacientes, también a mí me duele su dolor, también a mí me genera muchas emociones porque soy ser humano aparte y siento, pero no con eso nos vamos a doblegar y vamos a dejar que en determinado momento ciertas emociones nos paralicen, ¿no? Entre ellas les decía, como el miedo, ¿ja? Porque nosotros tenemos que hacer parte de lo que nos toca hacer y es un entrenamiento arduo. A veces los papás pues no nos pueden entrenar de una manera sana y adecuada, pero sí habemos otras personas que en su momento podemos ayudar de otras formas. Lo mismo yo tuve que hacer con mis hijos, dárselos a mis maestros a disposición para que a su vez tuvieran terapia individual y de grupo, en donde ellos pudieran pues aprender cosas que yo no les iba a poder enseñar. A lo mejor porque era su madre, a lo mejor por ignorante, a lo mejor porque no me tocaba y el entender que también tenemos que poner a disposición a nuestros hijos de otras personas que nos tengan que ayudar y nos puedan ayudar para poder realizar ciertos cambios y poder hacer lo que en su momento nos toque. Porque también nosotros tenemos ese compromiso con el universo. Un día una de mis maestras dijo algo bien duro que se me hizo muy, muy duro escucharlo, porque ella dijo, pinches mamás culeras las que están el día de hoy en el universo. Y yo me quedé así como, ¡ay! ¿Por qué dice eso, maestra? Dijo, sí, porque qué pinches hijos están haciendo. Alcohólicos, drogadictos, irresponsables, consentidos, inútiles, y esos hijos le están dejando al universo. ¿Y qué vamos a hacer con ese tipo de personas en un futuro? Y yo dije, sí es cierto. Y la responsabilidad queda en los entrenadores de vida, tanto los papás, los maestros, los psicólogos, gente que sí queremos y tenemos un compromiso con el universo y con la tierra porque la vida nos da todo, el universo nos da todo, y nosotros somos los que no queremos dar, y también entramos en crisis cuando tenemos que dar algo a cambio. Tú quieres algo, tienes que dar algo, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿No? En la universidad, en cierta materia, había una dinámica donde teníamos que hacer pues cambios, ¿no? Era la tiendita mágica, si no recuerdo, en una clase que nosotros en esos talleres le llamaban psicodrama, y digamos que la actividad la teníamos que hacer de acuerdo a conocer a nuestros compañeros, sus podredumbres o sus necesidades, y hacíamos la dinámica en ciertos postalitos, ¿no? Así que de una casa, que dinero, que una pareja. Y cuando ellos venían a la tiendita mágica, les preguntábamos qué querían y ellos decían, pues que la casa, que una pareja, bla, bla, bla. Y yo les decía, ok, ¿qué estás dispuesto a darme? ¿No? Porque tenían que darme algo. Y fíjense, el trabajo era simbólico, obviamente, pero sí genera mucha fuerza y movimiento. Me acuerdo que cuando yo hice ese ejercicio ya fuera de la universidad con otras compañeras en un diplomado,
Sí le dije que le daba ese dinero que ella quería y la casa, pero que ella me tenía que dar. Por ejemplo, le dije la ruptura con su pareja, porque su pareja pues era una persona drogadicta, alcohólica, que la maltrataba, le pegaba, le frauduló, le quitó la casa, la vendió y hizo gigantescas cosas con su. Entonces ella lloró, lloró mucho y les repito, era una dinámica. Entonces le dije, vas a tener todo lo que tú quieres, pero necesito que dejes a esta pareja. Y a veces no queremos, ¿no? No queremos hacer esos movimientos a veces tan gigantes porque pues nos van a costar lo que nos tenga que costar, ¿no? Les decía, lágrimas, llanto, pensamiento, dejar posturas, dejar comodidad, sobre todo la postura de víctimas, porque el ser víctima hace que te estés quejando todo el tiempo, que estés llorando, que quieras que otro te haga feliz, echar culpas, estar criticando, ser mediocre, ¿no? Estar estirando la mano todo el tiempo, estar fijándote en cosas que ni siquiera te corresponden. Pero si todo eso lo volteas a verte a ti, a corregirte a ti, a hacerte responsable en la parte que te toca, pese a que te generen movimientos, cambios, el sentir y el pensar, vas a poder lograr cosas. Y tener en cuenta que las crisis siempre se van a presentar sí o sí. Ajá. Y que estas nos van a enseñar, porque una crisis es una gran maestra que nos viene a decir, tu forma no funciona, ajá. Tu modo de pensar es incorrecto, es insano, es enfermizo. Tus formas por las que te has conducido con la vida te han generado tanto problema. Y llegó el momento de hacer movimientos y de cambiar. Entonces, yo los invito a que hagan esos movimientos previos, que hagan esos movimientos de buena voluntad, se sometan a un programa, se sometan al trabajo arduo con un profesional, sean obedientes, se acaten voluntariamente, ajá, por las buenas, para que pues no les caiga de sorpresa a veces los movimientos tan drásticos y grandes y gigantes que tenemos que vivir. Y que pese a esto, aunque lleguen, ustedes ya tengan herramientas y estén un poquito más plantados con los pies sobre la tierra. Porque cuando vamos generando la fortaleza, vamos generando el trabajo, cuando los cambios vienen no nos simbran igual, porque en su momento vamos a saber qué hacer, porque tenemos la ayuda y las herramientas. Y sobre todo, aquí tiene que ver con la disposición de entregarse a esa guía, a esa dirección que todos los seres humanos necesitamos para poder generar cambios y que a través de esto podamos ser mejores personas en base a la conducta y a la cuestión espiritual. Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Los invito a todos a poner un emoji o algo para agradecerle a la licenciada Silva, tan gentil, exposición tan clara, un aplauso, un cariño, un beso, algo para agradecerle que nos haya honrado con su presencia. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir con las preguntas y pueden ir levantando sus manitas. Yo tengo una pregunta, si me permite, Erika. ¿Cómo, qué herramientas tengo que tomar ante una crisis que me va a generar una situación de violencia, que me va a afectar a mí físicamente? Cuando hablamos de violencia, tenemos que resguardarnos siempre. A lo mejor retirarme momentáneamente del lugar o resguardarme en la habitación o incluso hasta a veces llamar a una patrulla, ¿no? Pero tenemos que tener como, primero, qué tipo de violencia es, qué es lo que tengo que hacer. Pero antes de eso, el trabajar contigo misma para que no seas provocadora, porque muchas de las veces provocamos la situación. Incluso la misma gente nos dice, no me estés fregando, vete por allá, ahorita no es momento, no quiero hablar, no esto, no lo otro, y uno es necio, y uno nesea. Y a veces hasta que, no sé, yo les explico, como a los niños, ¿no? Que les dicen, ya estate quieto porque te voy a pegar, haz esto porque te voy a pegar, y el niño nesea, y no lo hace hasta que la mamá se harta, viene y sale chanclazos o cinturonazos, yo qué sé, y luego el niño se pone de víctima y dice, es que me pegó. Yo les pregunto a los niños, ¿tú qué hiciste para que te pegaran, no? Entonces, cuando nos tenemos que enfrentar a gente violenta, pues tenemos que revisar hasta dónde el alcance. Y a veces yo siempre sugiero, generen la fuerza, si es, por ejemplo, una pareja, generen la fuerza, el trabajo personal, el autoconocimiento, y a veces si ya tienen que terminar esas relaciones por su propio bien, incluso hasta por salvaguardar su vida, se tienen que ir. Yo tuve una paciente, que digo tuve porque yo creo que ya no vive,
su historia de ella era muy fuerte, era muy delicada. El marido pues tenía un negocio de pantalla, pero pues era un malandrote. Entonces ella intentó dejarlo varias veces. Yo le decía que por su seguridad, pues se fuera, y creo que ya no le dio tiempo, porque después ya no tuve llamadas, ya no, su número ya no existía, jamás la volví a ver. Entonces seguramente ella está muerta, seguramente ella acabó, pues, no sé, no quiero asegurarlo, pero lo más seguro es que sí. Ajá, algo le hizo la pareja. Entonces, a veces no tenemos la conciencia de a quiénes nos exponemos o con quiénes estamos viviendo. Entonces, por eso es importante checar el tipo de violencia. A veces son violencias activas, a veces son pasivas, a veces son psicológicas, ajá, a veces formas de control muy, muy agresivas. Entonces, por eso yo siempre sugiero, es necesario el conocimiento propio, luego posteriormente el conocimiento con las relaciones, en base a cómo se desarrollan, para poder a veces poner un alto o límites o hacer cambios. Ujú. El terminar con las relaciones no nada más es de te dejo y me voy. A veces el terminar con las relaciones es en la manera en la que nosotros nos comportamos con los demás. Ajá, y tenemos que ir checando precisamente nuestras conductas, porque todos mis resultados y todas mis consecuencias, la única responsable soy yo, los otros no, porque muchas veces yo participo, yo me dejo, yo soy cómplice y yo sigo propiciando. Entonces, eso es lo que tenemos que checar de fondo, porque finalmente el otro siempre va a llegar hasta donde uno quiera. Y si uno no tiene la fuerza para poner esos límites y no tanto es al otro, sino a mí misma, vamos a seguir ahí. Y el problema es que entre más sigan en relaciones destructivas o conflictivas o agresivas, la fuerza se acaba, se consume, la energía. Ajá, entonces a veces ya no hay fuerza ni para moverse del lugar. Entonces hay que revisar, y si eso está pasando, pues empezar los movimientos. Muchísimas gracias, Erika. ¿Hay alguna manito levantada? ¿Alguien? ¿Una pregunta? Voy a sacarle la seguridad para que se puedan manejar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para la licenciada? Aprovechen que no todos los días tenemos este lujo con respecto a crisis, que se hayan sentido identificados. Están muy agradecidos y están dejando muchos mensajes en el chat, agradeciéndole su exposición. Cándida, adelante, Cándida Ponciano. Podés abrir el micrófono, no tiene seguridad. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo le quiero hacer una pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo puedo, no sé ni cómo iniciar, ¿verdad? Pero mi hija tiene 25 años. Ella tiene la enfermedad del alcoholismo y adicción. Ella sale de rehabilitación y tiempo que está en rehabilitación y tiempo que sale, ella vuelve a tomar, ella vuelve a, a consumir, ¿verdad? Ya perdí las cuentas. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Y en este momento esto está pasando. Y por más como ella habla que debo de dejar de fijar en ella y enfocarme en mí, me cuesta a mí esa parte. ¿Cómo puedo cambiar? Es- Esa es mi pregunta. Gracias, licenciada. Mira, necesitas la ayuda forzosa, necesitas la dirección de un profesional que conozca el área de alcohol y drogas y la conducta y comportamiento de esto. Necesitas forzosamente información, llámese conferencias, yo siempre les digo a mis pacientes. Necesitas forzosamente terapia de grupo con un profesional, donde a través de esto pues vayas complementando conocimiento propio. Necesitas un programa de 12 pasos. Si ya eres Al-Anon o no sé qué referencia, pues está perfecto, pero forzosamente tendrías que ser Al-Anon. Digamos que con estos 4 complementos, terapia individual, terapia de grupo con profesional, conferencias o información, más el programa de 12 pasos, ahí vas a empezar a tener herramientas para empezar a aplicarlas a tu vida. Dependiendo tu alcohólica adicta y en base a conducta y forma,
es lo que tú vas a tener que ir aplicando. Obviamente cada caso es diferente, es individual. Pero una de las primeras cosas que yo aprendí con mis maestros cuando ellos tenían la clínica de alcohólicos y drogadictos es que cuando el hijo es activo y es drogadicto o alcohólico, no puede regresar a su casa, porque la casa es el primer foco de infección que existe. Ella tendría que vivir a solas, ¿no? O como le llaman en los lugares de anexos o clínicas, de media luz se tiene que mantener ya en la clínica. Y de media luz es para que mediodía esté trabajando y el otro mediodía regrese al lugar en donde tenga juntas, tenga asistencia, tanto psicológica como con programa de 12 pasos, para que ella se pueda controlar, para que ella pueda modificar. Y el demás tiempo ya es para ti. Por eso ella te dice, concéntrate en ti, haz lo que a ti te toca. Aquí el punto es, pues, trabajar tu relación con ella como madre, porque a veces uno como madre se siente culpable al 100% de la conducta que se les dio, de lo poco o lo mucho, lo que no se dio, lo que no se hizo, y eso genera mucho problema, mucha traba emocional. Entonces, el concentrarte en ti implica que trabajes arduamente con tu cuestión emocional. Y si ya tienes en función el programa Lanón, pues es casi de compra todos los libros, ponte a estudiarlos, no faltes también a las juntas, porque eso se requiere, igual ten una dirección con el programa, y pues empezar a trabajar con tu relación con tu hija, porque ahí está la clave de todo lo que tienes que dejar de hacer para ya no ser cómplice con respecto a la adicción del otro, porque uno inconscientemente como padre hace muchas cosas que eso hace que seas permisiva, cómplice y sigas coayudando a mantener esa enfermedad. Entonces, es mucho trabajo el que se tiene que hacer, pero si estás a disposición, pues estás en mucho tiempo, en tiempo de corregir, porque el tiempo, pues lo tenemos. Nada más que el trabajo es arduo, entonces tienes que tener la conciencia para realizarlo y hacer la parte que te toca. Sería toda la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, muchísimas gracias. María, adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, Andrea. Bueno, mi nombre es María García y soy un miembro agradecido de Al-Anon. Pues le agradezco se me fue a Erika. Le agradezco su compartir, ¿verdad? Me quedé atenta escuchando todo lo que estaba diciendo. Varias cosas, pues en todo, ¿verdad? Me identifico, ¿no? Porque yo, pues desde niña, en mi casa, mi papá no me dejaba salir. No sé qué tenía mi papá, pero pues también igual a mis hermanas, pero más yo siento que a mí, ¿verdad? Que no me dejaba salir para nada. Entonces, yo tengo ese miedo enfrentarme, o sea, como que tengo miedo estar sola. He estado sola, pero no sé si me puedas entender. Tengo miedo a salir, estar en un lugar que yo no conozca, como decir, irme a otra ciudad o a otro lugar, a otro estado, pero no me atrevo a irme sola. Y eso me hace que yo que no pueda, ¿cómo se dice? Que no pueda crecer en lo que yo quiero hacer. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo. Mira, aquí sería empezar un trabajo personal arduo. Te den una guía, una dirección, te vayan armando estrategias de trabajo, te generen la fuerza para realizarlo y posteriormente sí tendrías que ir a hacerlo, vivir lo que tengas que vivir, sentir lo que tengas que sentir. Y mientras tanto el trabajo se va dando y todo se acomoda. Es algo que siempre me decía mi maestro. Cuando tú haces tu responsabilidad y la parte que te toca y te entregas, todo se acomoda. De hecho, el universo conspira para que nosotros tengamos lo que necesitemos. Hay un libro que a mí me gusta mucho y es El Alquimista y ahí lo explica. Pero obviamente tienes que tener el interés, la intención, el trabajo arduo, la disciplina para que logres lo que requieres, porque sin eso no hay más nada, ¿no? A veces, por ejemplo, si hablamos del programa de Al-Anon, pues bueno, incluso ahí está.
guías a seguir para trabajar el programa. Ujú. Y una de ellas es leer el programa todos los días. Y si no se hace, entonces no hay avance. Ajá. Igual si estás con un profesional, en este caso, si tú fueras mi paciente y yo te mando a hacer tareas y disciplinas y no las haces, volvemos al punto de partida. No habría avance. Ajá. Entonces, a veces uno también tiene que aprender a conocerse y a observarse, porque muchas de las veces lo que tú quieres, lo quieres así como de dientes para afuera, solo hablado y en pensamiento, pero no en acto, porque al momento de actuar y de responder ya no estás lista ni con la necesidad de, por eso se requiere una dirección donde te recuerden o recuerdes el por qué estás ahí, para qué estás ahí. Por ejemplo, en el programa de la NON, cuando llegan los miembros nuevos, por eso se dice que es la vitamina y la sangre del programa nueva, ¿no? Renovadora. Porque un recién llegado viene a recordarte tu podredumbre, viene a recordarte cómo llegaste, por qué estás ahí. Yo al menos eso siempre les he dicho cuando estoy en grupo presencial con mis compañeros, cuando llegan nuevos y me toca subir a dar las gracias o me sugieren las compañeras, justo es lo que les digo. El que tú estés aquí, para mí es un gran regalo porque a mí me hace recordar cuando llegué, cómo llegué, por qué llegué, bajo qué intenciones, qué he hecho hasta el día de hoy con mi vida, qué he logrado y todavía qué me falta hacer. Y también observar si estoy estancada, porque a veces pasa que uno se estanca, uno ya no avanza. Piensas que porque ya lograste cierto objetivo ya estás en la cumbre y no es cierto. Ujú. Las disciplinas tienen que continuar. Esto es de constancia y de esfuerzo. Finalmente el trabajo es arduo y no termina. Ajá. Yo un día entendí que la terapia es para siempre, el trabajo es personal para siempre, el aprendizaje es igual por ende, hasta el último día de mi vida. Igual, cuando yo llegué a la NON, un día me pregunté con cuánto tiempo yo la armo aquí. Yo ya había leído todo el programa, ya había entendido de qué se trataba, entendí que era un programa para enfrentar cualquier problema que yo tuviera, que me iba a dar respuestas ante muchas cosas, pero yo un día pregunté, ¿cuánto tiempo tendré que estar en juntas? ¿Cuánto tiempo tendré que estudiar? Hasta que un día, por ejemplo, en la quinta tradición dice que ahora te toca devolver lo que a ti te dieron y que a través de devolver, ajá, tú vas a seguir aprendiendo. Entonces ahí yo entendí así clarito, te lo voy a decir con las palabras que yo misma me dije. Así que como a mí me dieron, ahora yo me tengo que quedar a dar. Y fue algo que yo solita hice, digamos, me entrampé para continuar. Hasta que entendí después que eso también es para mí. El dar también es para mí. El enseñar también es para que yo siga aprendiendo, para que yo me siga manteniendo, para que yo siga corrigiendo, para que yo me siga observando. Y lo mismo en la parte profesional. Ajá, cada clase que doy, cada curso que yo doy, cada conferencia, cada taller, ajá, me recuerda mi podredumbre, me recuerda mi aprendizaje, me recuerda mi estancamiento o mi avance, me recuerda el compromiso conmigo que tengo como profesional, como miembro de Alanon, como madre, como hija, como esposa, no sé, como abuela, ajá, y todo lo que tengo que seguir todavía realizando por mi propio bien, porque ni siquiera es para los demás, es por mi propio bien. ¿Sale? Entonces el trabajo sigue siendo arduo, de constancia y de mucha disciplina. Y se requiere interés. Y para lograrlo, pues otra vez vuelvo a punto de partida, trabajando. ¿Sale? Sería toda la respuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de continuar con Laura, Elena, me están preguntando qué número de teléfono o cuál es para poder contactarse con usted. ¿Pongo el que yo tengo, Erika, o usted quiere poner otro teléfono? Sí, es el mismo. Si gustas ponerlo, igual yo también lo pongo como tú me digas. Como le sea más cómodo. ¿Quiere ponerlo usted? Sí, sí. Recuerden siempre que es con el prefijo 52, ¿sí? Que la licenciada se encuentra en México. Lo va a poner en el chat. Y también hemos puesto el link para que se unan al chat de WhatsApp, no para que tengan continuidad, sino para que mañana puedan descargar la grabación de esta junta y la puedan tener también y también se la vamos a enviar a Erika. Bueno, dicho esto, seguimos con Laura. Laura, adelante, por favor. Gracias, compañera, por tus servicios. Gracias nuevamente, Erika.
Le he estado escuchando, le he estado siguiendo y yo tengo dos preguntas. Si yo agarro terapia y me la aplico, de ahí voy a obtener la fuerza. Yo estoy en la postura de víctima. Esa ha sido una de mis posturas en mi vida. Y número dos, ¿qué hay abajo de la soberbia? Porque soy de agrupación y eres una soberbia, es por soberbia y no lo dudo, no me gusta, pero ¿qué hay abajo de la soberbia? Porque se nace soberbia o qué lo lleva, bueno, en mi caso, bueno, a uno, volverse una persona soberbia, egocéntrica. Gracias, Erika. Mira, no conozco tu historial, ni te conozco realmente, pero de manera general, ¿qué hay detrás de la soberbia? Pues mucho dolor, mucha ofensa, mucha agresión, mucha importancia personal. Tal vez fuiste muy agredida, no sé, psicológica, sexualmente, no lo sé. Y eso hace que tengas mucha defensa por todo y para todo. Ajá. Habría que trabajar eso y desmantelarlo, porque la soberbia hace también que no puedas pedir ayuda ni recibirla, porque aparte hay personas soberbias que creen que saben todo y que nadie les puede enseñar y que nadie les puede ayudar. Son personas que están a la defensiva, son personas que, pues como el mismo programa dice, no se dejan guiar. Ajá. Entonces, el orgullo es muy grande, el ego es gigantesco. Si hablamos de moral, a veces creemos que lo que ya sabemos y ya aprendimos es como lo dicen vulgarmente, la neta del planeta, y no es cierto, es ir más allá. El conocimiento es gigantesco. Yo siempre les digo, lean libros, tomen un libro y léanlo una semana, dependiendo del grosor, ¿no? A lo mejor dices, bueno, un libro de 600 hojas, bueno, tienes el chance de 3 semanas. Pero cuando uno se empieza a tener cultura, cuando uno empieza a entrenarse, ¿ah? El pensamiento cambia, las formas cambian, la postura cambia. ¿Ah? El dejar de lacerarse, el dejar de doler, ¿no? El quitarse el punto de injusticia también hace que te muevas de diferente forma. Ajá. El estar en terapia, por ejemplo, yo te decía, si tú fueras mi paciente, yo te ayudo a generar la energía suficiente para generar los movimientos y los cambios que requieras. Todos los psicólogos tenemos diferentes puntos de trabajo, diferentes formas, diferentes teorías, ajá, igual diferentes entrenamientos, diferentes necesidades y experiencias. Yo aquí les hablo desde mi punto de vista como ser humano, como profesional, como miembro, de acuerdo a mi postura como aprendiz con mis maestros, lo que yo he vivido, lo que yo he hecho. Mis maestros siempre nos han dicho, hablen desde su proceso porque ustedes ya lo han desarrollado. Un psicólogo de fantasía es alguien que te habla solo de la teoría y no te habla de sus procesos de desarrollo ni de crecimiento. Hay solo psicólogos de fantasía que solo estudiaron por querer información y a través de esta solo dan una dirección a medias y no es presunción, simplemente es hablar realmente como yo lo aprendí. Una persona no te puede hablar de cómo le fue en la feria si no se ha subido en la feria. ¿Me explico? Por eso yo les contaba mi experiencia cuando he tenido ciertos cambios, cómo los he tenido que enfrentar. Igual que me he tenido que encerrar a llorar, a gritar, a berrear, a mentar madres, a escribir horas y horas, a sentarme a leer, a hacer disciplinas, ¿no? Hacer ciertos movimientos que a mí me mandaban a hacer. Y el decir, sentí dolor, enojo, tristeza, frustración, impotencia, en idea odiar a mis maestros en su momento cuando me han mandado hacer ciertos movimientos, el molestarme inconscientemente a lo mejor conmigo por los resultados que he tenido. Pero el cómo he tenido que resolverlos y trabajarlos es ahí en donde está el verdadero enfoque, el verdadero punto importante de los resultados que he tenido de acuerdo al ser obediente, el tener postura de aprendiz, al aceptar una guía, una dirección, y para eso se requiere bajarle a la soberbia y al orgullo. De hecho, el que yo les cuente a ustedes mi historia de vida también es bajarle a mi soberbia y bajarle a mi orgullo. El pedir ayuda es bajarle al orgullo. El decir tuve errores, cometí esto, hice esto, es bajarle al orgullo. Ajá. El hablar con honestidad es bajarle al orgullo, dejar de ser soberbio. Ajá. El decir, tuve un error, quiero ayuda, me pongo a disposición, es bajarle al orgullo.
Ajá. Incluso en un apartado del programa de la NUN dice justo eso, ¿no? El orgullo falso, porque ni siquiera es lo que creemos que es. A veces creemos que somos más allá de lo que ni siquiera somos, ¿no? Como dicen, personas creídas, personas que creen que lo saben todo, arrogantes, y que tienen complejo de inferioridad, ¿no? Pero pues finalmente eso en la realidad contrasta con tu bienestar, pues, ¿no? Porque poniéndote la máscara de soberbia y de orgullo, llega un momento, así como el libro de El caballero de la armadura oxidada, que llega el momento en que esas máscaras ya no te las puedes quitar, y aunque ya quieras cambiar, ya no puedes, ya no te dejan tus mismos patrones. Y por eso se requiere la terapia para ir golpeando todo aquello que te hace daño para que pues retomes tu forma. Por eso el trabajo terapéutico o el trabajo con el programa de 12 pasos se llama recuperación. Ajá. ¿Qué vas a recuperar? Pues desde la persona nata que eres, ¿no? Desde la parte natural, sana. Nosotros al mundo llegamos sin moral, sin creencias, sin tradiciones, sin cuestiones, sin problemáticas. Nosotros nacemos y conforme crecemos y nos desarrollamos, nos entregan nuestro costalito de chingaderas y uno los adopta y uno es así como de, ah, son mías. Aunque te cargue la chingada con ellas, dices, es mío y no lo quiero dejar. Porque en su momento a lo mejor sí te ayudaron con la supervivencia, pero después hay que quitarse ya muchas posturas enfermizas que lejos de ayudarte te dañan y obviamente dañas a los demás. Entonces el trabajo, les decía, es arte y hay que ponerse a disposición para empezar a lograr cambios y enfrentar la crisis, porque necesitamos justo un acompañamiento que nos vaya explicando que lo que sientes es normal, que lo que piensas igual, que el resultado que vas teniendo es parte del proceso. Alguien que tenga un entendimiento. Por eso igual, si retomamos un poquito la parte del ser madrina o padrino, el mismo programa te lo dice también. Tiene que haber tenido ya el recorrido por los 36 legados, tiene que tener madrina de servicio, madrina individual, tiene que tener un servicio, no debe faltar a las juntas, tiene que estar en proceso de cambio, porque una persona que no tiene, digamos, este proceso dentro del programa de 12 pasos no puede guiar a otra, porque entonces la va a guiar con prejuicios, la va a guiar con su enfermedad, la va a guiar bajo su idea, y obviamente no, una madrina o un padrino tiene que guiar bajo los principios de la NUN. Y un profesional, lo mismo, tiene que guiar bajo los principios en base a la ciencia y la teoría que aprendió de acuerdo a la necesidad. Si un terapeuta no te funciona, a cambiarlo y a buscar a alguien que, de acuerdo a lo que tú requieras y a tu necesidad, te apoye para generar esos cambios. Hasta eso también es crisis, a veces dejar a la madrina, el padrino o hasta un profesional que no te ha funcionado, también entras en crisis. Todos los seres humanos entramos en crisis cuando empezamos a nacer. De hecho, el primer trauma gigante que sufre el ser humano es el nacimiento, cuando sale del útero, de la comodidad, y se va a enfrentar ahora a los cambios que están afuera. Los cambios, por ejemplo, de clima, el que ahora ya va a usar ropa, la comida, y por eso el bebé llora estresado porque no sabe lo que está viviendo, y son cambios, y es crisis. Entonces, se dice que es el trauma gigante que vive el ser humano en un inicio. El problema aquí es que cuando no te adaptas, cuando no vas entendiendo, pues vas a sufrir. Y somos seres cambiantes, todo está en movimiento, todo el tiempo va a haber cambios. El problema es que no quieren trabajar, que no se quieren adaptar, que no hay aceptación, que no alcanzas a ver la realidad. Cuando uno empieza a trabajar con eso, ya estamos del otro lado. Y todo lo demás se va a ir integrando por añadidura. ¿Sale? Sería toda la respuesta. Muchas gracias, excelente, gracias. Muchas gracias, Erika. Aquí preguntan en el chat, cuando usted mencionó el caballero de la armadura oxidada, a mí me recordó primero mi adolescencia, cuando lo volví a leer, ya más grande, la óptica distinta que tuve de ese libro, ¿no? Es cierto. Y le preguntan qué libro me recomiendan leer que me ayude a superar la tristeza, dolor y soledad. Preguntan en el chat. Más que libro, yo siempre les sugiero que empiecen con un trabajo personal real, ¿sale? Porque si hablamos de soledad, tendríamos que trabajar primero con la herida del abandono.
¿De dónde parte tu soledad? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque no nada más les decía, es la información. Yo les mencionaba conferencias, terapia individual, terapia de grupo y terapia de 12 pasos. Son complementarias. Luego también necesitamos medicina alternativa, que es acupuntura, masajes, posteriormente decimos ejercicio, luego un desarrollo académico, ¿sí me explico? Entonces son muchas áreas, hablamos de 7, un ejemplo ahorita. Si nosotros cubriéramos todas las 7 áreas y vamos complementando, no nos haríamos la vida tan pesada. ¿Sí me explico? Yo necesito conocer primero mi raíz, por qué me siento sola, un ejemplo, por qué me siento abandonada, de dónde parte. Los primeritos, pues son mamá y papá, ¿no? Revisar nuestra relación con ellos, qué esperábamos, qué se dio, qué no se dio, para empezar a corregir. Si habláramos de un libro con respecto a la soledad, hay uno que en su momento me dejó leer uno de mis maestros y se llama El laberinto de la soledad. Con ese podríamos empezar. Si hablamos de soledad, pues tendríamos que conocer las heridas de la infancia, en este caso, basarnos en la herida de abandono, un ejemplo. Hay otro que se llama Autoliberación Interior de Anthony de Mel, pero volvemos al punto de partida. Solo sería información y requieres generar fuerza para poder aplicar las disciplinas que siguen para que puedas empezar con los cambios en tu vida. ¿Vale? Sería toda la respuesta. Muchas gracias, Erika. Yesenia, adelante con tu pregunta, por favor. Yesenia, Sí, sí, soy yo. ahí Perdón, estás. es que estaba escuchando. Eh, sí, buenas tardes, mi nombre es Yesenia, soy un miembro más de Al-Anon. Eh, Justo estaba hablando casi de la pregunta que yo tengo, porque ahorita estoy experimentando ese cambio de esa crisis de yo creo que no haber estado conmigo sola por mucho tiempo, porque siempre estaba mirando que por los hijos, que porque se les diera, que porque esto, y ahora pues estoy experimentando una crisis de ansiedad, de miedo, este, mm, de como de pánico a mi trabajo, llegar a la casa me da eso, cosas que nunca había sentido, a lo mejor que nunca le había puesto atención. Y pues yo creo que también, y pues mi pregunta es cómo puedo hacer para trabajar esos miedos que, por ejemplo, a mí me detectaron un lunar en mi nariz que tenía como células cancerosas, pero ya la doctora me había dicho que no era algo que pusiera en riesgo mi salud. Y entré en pánico, pero en ese momento empecé como loca a revisar a mis hijos si ellos lo podían tener. Empecé a hacerles citas para el dermatólogo y porque yo pensé que lo que yo tuviera lo podían tener ellos. Es como un miedo, nunca había experimentado este miedo, no sé qué lo desató, todavía estoy como tratando de buscar la respuesta en qué o por qué, pero también me doy cuenta pues que nunca me había puesto atención yo sola. So, ¿qué puedo hacer para liberarme de esos miedos y de mis hijos también? Porque tengo un hijo que tiene autismo moderado y a causa de lo que a mí me pasó, ahora ya estoy planeando yo de ya no mandarlo a su clase de waterpolo que va a tener ya el summer que sigue, que porque él solo o algo así le puede pasar esto. Ha sido como un apegamiento a mis hijos y a modo de olvidarme de mí misma, que eso pues ahora me está asustando y eso me ha causado pues eh, mucha ansiedad, pánico, miedo, hasta como lo repetía, estar en el trabajo y en mi casa. Me están dando esos constantes ataques de pánico y miedo. ¿Qué alguien recomienda? Yo ya estoy con alguien trabajando poquito eso, con alguien con una amiguita de acá de Al-Anon. Estoy trabajando en eso, pero ¿qué sugerencia da usted también como profesional?
Bien, gracias, Yesenia. Erika. Bueno, la primera sugerencia es que tomes terapia, forzosamente, para encontrar tus raíces, de dónde está tu pánico creciente, ¿no? Y que se mantiene y está latente. Una, otra. Dices, bueno, una advertencia, un lunar, células cancerosas. Si tienes miedo, entonces estamos hablando de que tienes miedo a la muerte, pero los que tienen miedo a la muerte también tienen miedo a la vida, porque cuando hay miedo a la muerte, entonces quiere decir que no te has hecho responsable de tu vida y de lo que te toca vivir y que hay cosas que te faltan hacer. Y eso es lo que te tendría que preocupar más que el cáncer. ¿Por qué? Porque mira, somos seres mortales y vamos a morir de una u otra forma, sí o sí, de lo que tengamos que morir. Ajá, entonces requieres la fuerza en terapia individual para que te vayas dando cuenta de lo que sí tienes que hacer, lo que dejaste de hacer y está inconcluso y tienes que empezar a resolver. No tendríamos por qué tenerle miedo a la muerte si es un proceso natural, algo que nos va a tocar vivir sí o sí, quieras o no, controles o no, y también la muerte de tus seres queridos. Si tú me dices que tienes un autista y que él va a tener clases de natación, algo así entendí, entonces tienes que dejarlo, que él haga sus actividades. En la escuela donde yo trabajé y di clases en la primaria, yo también tuve alumnos que eran autistas, que tenían retraso mental o tenían alguna cuestión auditiva o de lenguaje, ¿no? Y nuestra función, tanto como maestras como terapeutas, era generarles habilidades a los niños para que ellos estuvieran en desarrollo pese a las condiciones que tuvieran. A mí me tocó atender a un niño autista. Entonces, tenemos que concentrarnos justo en desarrollarles las habilidades, más no en pararles su crecimiento. Es lo mismo como nosotros, aunque nosotros no seamos especiales, como los niños o ciertos alumnos que a mí me tocó atender, también tenemos que generar habilidades en nosotros mismos. No podemos parar el desarrollo de los demás. Y más de ellos que necesitan un poquito más de presión. Si tú no estás bien, ellos no van a estar bien. Si tú no te entrenas, no vas a poder ayudarlos ni darles un entrenamiento. Si tú caes en la histeria, en la angustia, en la desesperación, vas a estar irritable y no vas a dar ni tiempo de calidad ni tiempo de amor para ellos. Entonces, pues volvemos al punto de partida. Se requiere un entrenamiento arduo para que trabajes con tu ansiedad, con tu miedo, con tu angustia. Porque igual yo te puedo decir, bueno, puedes hacer ejercicio mínimo 1 hora, puedes leer, puedes escribir, acude a tus juntas, pero si no tienes una dirección enfocada en lo que te está preocupando, eso no va a parar. Al contrario, lo vas a hacer más grande, porque el pensamiento es agresivo y es lacerante, y entonces no sé qué tanto imagines, pues, ¿no? Porque ahora en día escuchamos la palabra cáncer y es como el detonante de cáncer, muerte, cuando mañana pasado, no sé. Y luego imaginarte el proceso, el desarrollo y el desenlace. Cuando a veces es simple, te retiran el lunar y ya no pasó de ahí, pues, ¿no? Pero aquí el punto es un todo, trabajar con tu pensamiento, con tus emociones, con tu resultado y con tus actos. ¿Sí queda? Sería toda la respuesta. Muchas gracias, Erika. Tengo 2 preguntas en el chat y cerramos para no quitarle tanto tiempo a la licenciada con Fernanda, Olga y Priscila las preguntas. Las preguntas del chat son las siguientes. Mamá pregunta por qué tengo tanto temor que mi hijo tenga carencias y sufra, y estoy tan obsesionada que tenga buenas notas y lo veo que está en sus videos, juegos, la computadora, no cumple responsabilidades, si las hace es en menos de 1 minuto. Siento tanto miedo de que fracase y me dice el programa que yo tengo que trabajar en mí primero. Y no sé poner límites y si lo hago es alzando la voz y ni qué decir por temor a que sea muy autoritaria. Esa es una de las preguntas. Pues todo lo que ves en tu hijo lo tienes que trabajar tú primero. Tus carencias, tus vacíos, todo lo que te da miedo, tu inseguridad, tus miedos, todo eso es lo que primero hay que trabajar en ti. Digamos que nuestros hijos son nuestra primera proyección y a veces lo que se hace siempre con los hijos primero es darles, tenerles, procurarles, evitarles, ponerles, quitarles, para que no sufran y vivan felices. Pero si tú no trabajas justo con tus vacíos y tus carencias, tus infelicidades, tus sufrimientos, tus agresiones, tus heridas, no vas a poder ayudar a tu hijo sanamente, porque solo estás cubriendo en él lo que tú no tuviste. Por eso es que el programa dice, concéntrate en ti primero.
Obviamente sí hay ciertas reglas que tenemos que poner hacia los hijos. Tenemos que darles ciertas indicaciones de lo que ellos tienen que hacer. Pero si tú quieres que tus hijos tengan una vida de calidad, empieza tú por la tuya primero. Empieza resolviendo tus asuntos inconclusos. Empieza por aplicarte a ti y darte tú lo que tú necesitas. Digámoslo así, sálvate tú primero, ¿sale? Sería toda la respuesta. Gracias, Erika. Y la última pregunta del chat, y después vamos con las 3 manitos que faltan. Dice, ¿qué pasa cuando una terapista olvida detalles importantes que ya se le había contado? En ocasiones he sentido que me confunde con alguna otra paciente e incluso le he dicho algo que no le había contado y hace comentarios como que ya lo sabía. ¿Es normal que con tantos pacientes se confunda o hay alguna falla en ella? Pues mira, si ese terapeuta ya no te funciona, cámbialo. Porque una de las cosas es que es una contra. Con un terapeuta tienes que sentir confianza y desconfianza. ¿Por qué? Confianza, ¿por qué? Porque estás a lo mejor entregando tu vida, tu historial, a alguien que profesionalmente te puede ayudar. Y desconfianza, porque a veces lo que uno como terapeuta manda a hacer, pues no te va a agradar, pues, ¿no? Pero si tú ya no te sientes bien con esa persona, ya te incomoda que confunda historiales, pues ya te tienes que ir, porque entonces vas ya con la inseguridad y la desconfianza que no se está concentrando en ti. Pero volvemos a lo mismo, cada terapeuta tiene un entrenamiento diferente. Cada terapeuta es de acuerdo a la esencia, al trabajo, a lo que aprendió, a la experiencia, pues es lo que va a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo notas de mis pacientes, tengo cierto archivero, tengo sus historias personales que siempre les pido, tu historia personal en 30 hojas para iniciar, más la entrevista, y luego las notas que yo voy tomando de acuerdo a cada sesión. Entonces, a mí es muy difícil que yo olvide las situaciones que cuentan, porque la mayoría están anotadas. Entonces, ese archivo previo a mí hace en lo personal, pues que yo recuerde y relacione y el trato y el debido respeto que cada paciente merece. Pero te vuelvo a repetir, ya es dependiendo del terapeuta y la personalidad y los estilos, tanto sus estilos de aprendizaje, sus experiencias, el trabajo que quiera presentar y trabajar. Las personas somos muy diferentes, y más el trabajo y en base a la personalidad igual. Habemos algunas muy dedicadas, otras muy descuidadas, otras muy obsesivas, otras menos obsesivas, algunas más detallistas que otras, algunas más minuciosas, ¿no? Y ya es dependiendo de pues la creatividad, el trabajo, el empeño y el desarrollo. Entonces, así como yo les decía, es sano a veces ya cambiar de terapeuta. Cuando ya no te funciona o cuando ya sientes que ya no avanzaste con ese, ya adiós, bye, ¿no? Yo tuve una paciente hace como 12 años que yo atendí, no sé, cierto tiempo, y por ciertas circunstancias, ya no recuerdo, ya no la atendí, se fue. Y me buscó hace como 2 años otra vez. Y pues sí, le dije, ¿no? Porque me volviste a buscar. Y ya me dijo así, tajante, me dijo, mira, sí busqué otros psicólogos, sí trabajé mi vida con otros. Me dijo, pero con la última psicóloga que estuve no me gustó porque me dio de alta. Después de 3 meses de trabajo me dio de alta y me dijo, ya no veo que tengas más problema. Y yo era la que la buscaba, ¿no? De dame una terapia y ella le dijo, así tal cual me lo dijo, primero 3 meses le dio una cita cada 8 días. Luego, pasando esos 3 meses, le dio la cita cada 15. Pasando esos otros 3, ya era una vez al mes. Entonces, yo al menos dentro de mi conocimiento y mi capacidad digo, o sea, ¿cómo? Si yo como enferma y jodida siento diario, pienso diario, cometo errores diario, tengo problemáticas diario, tengo cosas que enfrentar, más los retos que vengan, y como para que yo terapeuta te diga, ya te curé y te doy de alta, eso es una falacia, eso es una mentira total y rotunda, así no funciona. Entonces ella me dijo así y por eso me comentó, por eso yo te busqué a ti porque siento que ya me estanqué y no quiero ya otro psicólogo, ya probé muchos y quiero regresar contigo, así tal cual me lo dijo. Entonces volvió a pedir asistencia y empezamos otra vez a trabajar, porque ella igual me dijo, ya me sentí estancada, ya sentí que no avanzaba y pues obviamente tengo muchas cosas, aunque ella diga que ya me da de alta, ¿no?
Y es lo mismo, así como en el programa de 12 Pasos de Al-Anon, nunca jamás te vas a graduar, lo mismo es en la terapia. La terapia es por siempre y para siempre. Aquí el punto es que pues muchos no quieren por irresponsables, por el compromiso, lo que implica dinero, tiempo, disciplina, el esfuerzo, la constancia, la dedicación, el que se pongan a disposición de sus emociones, del pensamiento. Entonces implica muchas cosas, ¿vale? Y igual, yo les decía, a mí mis maestros me enmarcaron mucho el sigue en terapia, hazte responsable, no puedes dejar la terapia jamás, y eso hace pues que yo también pueda ayudar un poquito más a mis pacientes, ¿vale? Sería todo. Gracias, Erika. Muchísimas gracias. Fernanda, adelante. Hola, buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas. Gracias por su servicio de antemano. Una es que a mis 48 años yo todavía tengo una inseguridad enorme, espantosa en cuanto a la ropa, ¿no? Porque mi mamá siempre me seleccionaba la ropa o íbamos y compraba la ropa a su gusto y así me sentía yo a gusto, ¿no? Pero hoy en día que voy yo al centro a ver algunas tiendas, no me siento a gusto comprándome yo una ropa para mí y ni a veces ni la compro. Eso es una. Y otra, tengo 17 años viviendo con un marido con el que ya no tenemos relaciones sexuales, nada que ver más que lo cotidiano, ¿no? El saludo, las buenas noches y hasta ahí cada quien duerme en su cuarto. Y eso llegó a raíz de varios engaños, ¿no? Hoy en día dice que quiere reanudar una relación conmigo. Yo no sé qué tan factible sea volver a reiniciarlo o ya no. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es que cuando mis hijos cayeron en drogas, a mí me dijeron que buscara un grupo de Al-Anon. En su momento no encontré más que uno de cuarto y quinto paso. Ellos me llevan a hacer una escritura y a aceptar mis errores ante un ser humano, la derrota, ¿no? Te dan algunas sugerencias, pero pues en realidad no me han ayudado mucho. Yo voy a terapia con una psicóloga, pero en realidad nada más está sentada, me escucha y no me dice nada. Me da otra cita para dentro de 15 días, así empezamos cada 15 días y después ahorita es hasta los 2 meses. Esas serían mis preguntas. Gracias, Fernanda. Erika. Pues es lo que les decía, ¿no? Ya no te funciona, cámbiale, porque estás perdiendo tu tiempo y también tu dinero, ¿no? Yo a mis pacientes les digo, tú me contratas para darte un servicio, yo te doy el servicio de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he aprendido, a lo que sé y hasta donde mi capacidad, y también en el momento en que yo ya no le funcione a algún paciente, igual, gracias por todo y se pueden retirar. Yo no doy de alta a nadie, los mismos pacientes son los que se dan de alta y me dan las gracias en determinado momento, o tengo pacientes de años, de mucho tiempo atrás. Esa es una. Otra, con respecto a tu relación, de todos modos estás ahí, no te has ido, no has resuelto. Digamos que esa relación está congelada, porque no has ni iniciado ni terminado. Entonces yo diría, pues, ¿qué más te da intentarlo? De todos, no es justificación, pero si hubo infidelidad, también tú hiciste algo para que en eso se cayera. Entonces, una de dos, o te haces responsable y la retomas, o igual te haces responsable y ya te vas y terminas. Porque imagínate cuántos años más vas a estar así, ¿no? Ahora, el programa de 12 pasos, como lo dice, son 12. En sí son 36 legados, no un cuarto ni un quinto. Esa es como la parte más esencial. Yo siempre les digo, tanto como profesional como miembro, el cuarto paso es lo más fácil que tú puedes encontrar. Empezar a verte y compartirlo. Punto. Pero lo difícil viene con el sexto. Empiézale a cambiar. Con el séptimo, hazte responsable. No sientas ya la culpa. Empieza con hacerte responsable en base a lo que hiciste y cómo te dañaste y ahora cómo tienes que empezar a reparar. ¿Sí me explico? Cuando no hay un trabajo de fondo, entonces nada más se está perdiendo el tiempo. Se está maquillando y uno es cómplice. Entonces yo te sugiero pues que ya busques uno de 12 pasos en este caso,
correspondería al Al-Anon. Ahora, desde mi perspectiva como profesional y leyendo toda la literatura del Al-Anon, yo siempre les he dicho lo siguiente: Al-Anon para mí es un programa que de manera general, así tal cual, en todas las áreas, te va a ayudar a trabajar con todos tus problemas. Pongamos que estos 10 problemas en tu vida, con el programa de Al-Anon vas a encontrar respuestas a todo lo habido y por haber. Pero obviamente se requiere trabajo, constancia, esfuerzo, disciplina, comprar toda la literatura, acudir a una junta diario mínimo, leer la literatura diario, que son las de cajón, los 5 libros que tenemos hoy, más sugiero igual un libro diario hasta que lo termines y luego volver a empezar y hacer todo lo que conlleva. ¿Sí me explico? Yo he tenido experiencia con pacientes que han ido a experiencias de cuartos y llegan en crisis tremendamente mal. Y es lamentable que a veces ciertos profesionales dirijan estas asistencias de cuartos y quintos pasos, se den esos encerrones en las haciendas y lejos de ayudarlos solo les botan las crisis, pero no hay una explicación, no hay un seguimiento y no hay un acomodo. Y eso es todo lo que se tiene que llevar en una terapia. Si no se hace tal cual, solo alteraste al paciente, solo lo metiste en crisis, pero no le diste una línea de seguimiento y eso es un problema muy grave. Gente que ha salido de estas experiencias a matar, a vengarse, a suicidarse. Entonces, no ven más allá de lo que implica. No nada más es hacer el negocio y dar la ayuda y al ahí se va. Implica un gran proceso. En ciertos talleres que he tomado aquí en Al-Anon presencial en mi zona, en mi distrito, igual los han dicho esta parte de mantengamos Al-Anon como tal puro, y tengamos mucho cuidado, porque el programa es universal, es un complemento de vida, y son 36 legados, no solo un cuarto y un quinto paso, ¿vale? Entonces, ya tenemos la ventaja de entrar juntas por Zoom. Hoy puedes integrarte en un grupo de Al-Anon por Zoom, apegarte, ser obediente, ponerte a disposición y pues trabajarle finalmente. Cuando queremos corregir ciertas áreas de nuestra vida, el trabajo es necesario e indispensable, ¿vale? Sería todo. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias, Erika, muchas gracias. Vamos con Olga, Priscila, María Celsa. Lamentablemente vamos a terminar con Priscila. Adelante, Olga. Abre el micrófono, por favor. Hola, ya está mi micrófono, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Está perfecto, Oh, Olga. perfecto, muy amable, gracias y gracias por el servicio. Yo lo que le quiero preguntar es que reconozco yo mis heridas de la infancia, que son la humillación, el rechazo y el abandono, y también tengo ya un ratito aquí en el programa de Al-Anon donde he hecho mi cuarto paso y reconozco bastantes de mis defectos de carácter. En esta ronda he estado tratando de trabajar mi defecto de carácter de ser complaciente y permisiva, y ha habido mucho conflicto. Estaba escuchando el tema de que estoy dispuesta a dar, ¿verdad? Entonces yo estuve dispuesta a ya no ser complaciva y no permitir, pero esto está causando mucho movimiento en mis emociones. ¿Por qué? Porque la gente me está mirando como una persona mala, y sé que dentro de no ser complaciente tengo que aceptar que la gente puede pensar y decir de la manera que ellos quieran de parte de mí, y ese no es mi negocio. Pero no deja de dolerme el hecho de que relaciones muy largas que yo tenía, amistades, familiares, se empiezan a ausentar de mí precisamente porque estoy poniendo mis límites, estoy usando mi voz y les estoy permitiendo que no sean inútiles, que ellos también encuentren una salida a muchas de sus situaciones sin que yo tenga que estar la salvaguardia de cada una de ellas. Entonces, es normal esto que estoy procesando. Hablé con mi madrina, hablo mucho con ella, lo platico en cada junta que entro para poderlo procesar, y también hago servicio, ayudo a mi grupo, y también doy el servicio donde quiera que me lo pidan, como la quinta tradición que nos dice cuando alguien donde quiera que sea, ¿verdad? Mi único oficio aquí es de ayudar a las personas acogidas por el alcoholismo, y trato de hacer eso. Pero ¿qué me puede decir a mi sentir? Gracias. Una vez hace muchos años, mi maestro nos dijo que en el camino de la recuperación también íbamos a tener muchas pérdidas, pero muchas.
Cuando él dijo eso, yo dije, pues, ¿qué puedo perder, no? Pero cuando dejas de ser salvadora con la gente, les quitas tu dinero, tu tiempo, tu excesivo cuidado, tus atenciones, obviamente la gente se resiente contigo, ¿no? Y te vuelves, no sé qué palabra quieras decirle. Yo voy a decir una palabrota, porque así un día alguien me lo dijo. Ya te volviste muy culera, ¿no? Así tal cual. Entonces yo me reí, no me ofendí. Lejos de ofenderme, me reí, porque ya sabía, mi maestro nos había dicho, ¿no? Y ese día yo entendí que ya me estaba concentrando en mí. El dinero que yo invertía en otros, lo empecé a invertir en mí, en libros, en la escuela, en la carrera, en los pasajes, en los lunch, en bla, 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 ¿no? Hubo gente que se fue de mi vida porque ya no pensaban igual que yo, ya era controversia. Hubo gente que se fue de mi vida porque yo ya no les permití ciertas conductas. Empecé a ponerme límites a mí de ya no tolerar a veces agresiones pasivas, a veces insultos, a veces abusos, el caer, ¿no? En ciertas conductas de dar de más, de poner de más, de estar de más. Y pues obviamente también tuve que entender que quien se iba a tener que ir de mi vida, pues te iba a tener que ir, aunque me doliera, que a veces esa gente es enfermiza y lejos de ayudarnos, solo son vampiros emocionales. He tenido que pasar por procesos de rupturas con muchas gentes que no pensé que me fueran a dejar. Yo pensé, pues voy a tener que dejar cierta gente, pero no pensé que en su momento me dejaran gentes que se supone eran muy queridas por mí, amigas del alma. Ajá. Cuando yo empecé a ver la manera en la que también yo me relacionaba con amigas, con tíos, con primos, con gente, y fui poniendo límites, pues se fueron. Y también hasta en eso me tuve que enfrentar. Entonces es normal sentirme triste, enojada, abandonada, desolada, resentida, porque uno tiene muchas expectativas de la gente, pero pues se dice que la recuperación es egoísta porque pues siempre vas a estar al pendiente primero de ti, después de ti y luego de ti. Y eso va a hacer que en determinado momento estés bien con los más cercanos, ¿no? No sé, a lo mejor tus hijos, tu pareja, tus papás, yo qué sé. Pero dentro del proceso de recuperación, pues nos tenemos que enfrentar a muchas cosas, pero a la más grande es a nosotros mismos. Y ahí implica el sentir, te decía, vas a sentir enojo, dolor, tristeza, soledad, resentimiento, culpa, a veces apatía, a veces aislamiento, ajá, a veces remordimiento. ¿Sí me explico? Muchas emociones encontradas que a veces aparecen de la nada y no sabes por qué llegan, pero es parte del proceso de recuperación. Para ganar hay que perder y uno no está dispuesto muchas de las veces. Para generar un cambio, uno tiene que estar dispuesto a estar en esos dos polos. Ajá. Para ganar hay que perder. Así como hay vida, hay muerte. Así como hay principios, hay finales. Entonces, todo tiene un porqué. Y si nos ponemos a disposición y aprendemos y tratamos de entender y de ser obedientes, pues vamos a encontrar las razones, ¿no? Hay un autor de un libro que dice que es lo peor que podemos perder si nos arriesgamos a hacer cosas. Cuando mis maestros me decían eso, yo decía, pues nada, ¿qué puedo perder? Pues nada. Y ellos decían, ve y hazlo, ¿no? Y un día cuando yo iba a dar una conferencia y estudié en ese libro, ese autor decía, muchas preguntas les hacemos a los pacientes con respecto a, y ahí venía la pregunta. Le dije a mi paciente, ¿qué puedes perder si vas y lo intentas? Y el paciente dijo, nada. Entonces yo le contesté, lo más que puedes perder, y aún no la pierdes, todavía la tienes. Así que mientras tengas vida, tienes tiempo de hacer lo que tengas que hacer. Yo cuando leí eso me quedé así impactada y dije entre mí misma, wow, ¿hasta dónde uno? A veces es, perdón por la expresión, pendejo para vivir, porque no sabes hacerte responsable de ti. Y te preocupas por cosas vanas que no son tan importantes como tu propia vida, tu propia recuperación, tu propio crecimiento personal, por un montón de cosas que muchas de las veces ni te sirven, ni te las vas a llevar cuando te mueras, porque a veces el estar tan estancado en la cuestión material, cuando te mueras ahí se va a quedar. Sí necesitamos una vida de calidad, sí,
pero sin caer en excesos, sin exageración, ¿no? Y aquí lo más importante, yo les decía en un inicio, es aprender a vivir contigo, aprender a vivir en paz, aprender a vivir en un autoconocimiento, realizar lo que necesitas, generar tu felicidad de acuerdo a la cuestión sana, a procesos de trabajo y sobre todo, pues el compromiso que tenemos con uno y con los demás. Porque a veces le exigimos al otro lo que no estamos dispuestos a hacer para nosotros. Entonces, mucho cuidado con eso. El trabajo no termina, el trabajo es arduo, uno tiene que seguirse entrenando, generando la fortaleza, realizar metas tanto a corto como a largo plazo para seguir pues implementándonos una vida en relación a esta sana. Y como les decía, las crisis siempre van a darse, siempre van a llegar, siempre van a existir y nosotros tenemos que enfrentarlas, así como decimos aquí en México, al toro por los cuernos, hacer la parte que nos toca, generar habilidades, buscarlas, alguien que nos ayude a entrenarnos, alguien que nos dé la guía y seguir adelante siempre. Hay, de hecho, hablando de esto, hay una caricatura que me gusta sugerir mucho, se llama Remy, es una caricatura que vimos algunos niños en los 80s y yo en la infancia la vi como muy trágica, como muy pobrecito Remy, y yo lloraba y lloraba. Un día me decidí, ya adulta, dije, a ver, compro toda la serie, la voy a ver, y órale, que llore lo que tenga que llorar. Y así yo lloraba todas las noches, ¿no? Pero viendo la serie entendí claramente que lo único que recibió Remy fue un entrenamiento de habilidades básicas y generales para la vida y que tuvo que enfrentar un montón de retos que junto con su maestro Vitalis, él aprendió a la supervivencia e incluso él viajaba a muchos países. Lo enseñó a generar su comida, lo enseñó a generar hasta en el lugar donde se iban a quedar, lo enseñó a conocer mucho tipo de gente y cómo resolver, cómo enfrentar. Entonces, al final la caricatura acaba que pues el niño crece, se casa con una de las niñas que conoció ahí y se convirtió en un abogado y ya le ponen ahí, vivió feliz para siempre, ¿no? Entonces, aquí implica cómo es que tú le puedes cambiar la interpretación a lo que en su momento ya está fijo y marcado. Cuando tú empiezas a hacer esos movimientos, te decía o les decía, el mismo universo confabula contigo, te ayuda y va a hacer que tú puedas entender lo que tengas que entender. Les sugiero vean esa serie. Igual les va a mover el corazón y van a llorar, júntense sus Kleenex, pero van a entender que pues tenemos que seguir aprendiendo. Y hago este mensaje a colación porque el maestro Vitalis siempre le decía a Remy, siempre adelante, siempre adelante. Entonces eso es algo que pues muchas de las veces no tenemos integrado y Remy tuvo que pasar por muchos retos que tuvo que enfrentar para poder seguir adelante. Entonces si nosotros acomodáramos esta frase en nuestra vida, no tendríamos ni por qué sufrir, ni por qué quejarnos, porque sabemos que pese a lo que sea lo tenemos que enfrentar, buscar maneras de resolverlo y sobre esto seguir creciendo y pues termino con la frase del maestro Vitalis, siempre adelante. Gracias por todo. Gracias, Muchas muchas gracias por tu gracias, tiempo. Erika. Gracias. Bien, Priscila, adelante, Pri. ¿Me escucha, madrina? Sí, hija, sí, adelante. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Priscila, soy un miembro muy agradecido de Olanon. Es bendito este programa y a la ayuda divina de Dios, el poder mayor bueno, estoy en recuperación y sigo en recuperación, pero sí he pasado varias crisis, también como la compañera anterior, eh, pues una infancia difícil, pero bien, ahí estoy sanando, estoy en recuperación y también estoy con ayuda psicológica de nuestra psicóloga Erika, que es excelente. Erika, en verdad eres una excelente psicóloga. Mira, esta es la pregunta, Erika. Quisiera, por favor, que me ayudaras a entender si la agresividad es parte de la naturaleza humana, porque eso sí, he estado dándole vueltas en mi cabeza cómo una persona pues puede usar la agresividad pasiva, por ejemplo, y la otra persona ni se da cuenta pues que está bajo esa pasividad agresiva. Pero mi pregunta ¿es parte de la naturaleza humana? ¿Todos nosotros tenemos esa agresividad pasiva como una respuesta a ciertas circunstancias en una forma natural? No sé, ¿qué has estudiado de eso, Erika?
Mira, la agresión ya es la violencia que se ejecuta para lacerar a otro. Ya es con alevosía y ventaja. Ajá. Entonces, esto no es natural. No puedo hacer la comparativa, pero sí es necesario. Por ejemplo, en el reino animal, dependiendo de la clase de animales, de acuerdo a sus estilos de supervivencia, es como van a comportarse. La conducta de un león no es la misma conducta de una tortuga, no es la misma conducta de un tiburón a una conducta de un pez. ¿Me explico? Sí, Pero eso es su parte instintiva, su parte natural. Nosotros los seres humanos nos volvemos seres a veces patológicos, desde, no sé, agresores, asesinos, no sé, todo lo que tenga que ver con cuestiones de la sociedad patológicas. Aquí el punto es ir identificando lo que sí es sano para ti y lo que no es sano para ti. Muchos están acostumbrados a la violencia verbal, y más cuando es dirigida, y así han vivido toda una vida y no tienen mayor problema. Pero una persona que no creció en violencia verbal, cuando se enfrenta, pues no es lo conocido ni es lo acostumbrado, y obviamente se tiene que retirar cuando hay salud mental. ¿Sí me explico? Hay sí. personas que están acostumbradas a vivir, vale la expresión, a madrazos físicos todos los días, y es parte de su condición. Ajá, así los educaron. Y mientras no te genere una incomodidad, así vas a seguir viviendo. Aquí el punto es cuando tú ya empiezas a cuestionar esas conductas y esos tratos, ya no te gusta, entonces ya llegó el momento de cambiarlo. Y obviamente al hacer los cambios, pues va a llegar la crisis inevitablemente. Ujú. Por ejemplo, hay mujeres que han acabado asesinadas por sus parejas, pero nunca los quisieron dejar, nunca quisieron moverse ni hacer los cambios. Ujú. Porque así fueron educadas, porque a lo mejor eran sumisas, porque a lo mejor tenían miedo, porque no sabían a dónde ir o no tenían habilidades para enfrentar el mundo solas. Entonces, hay muchas justificantes en base a ciertas conductas de la gente. Ajá, pero aquí el punto es que cuando tú estás en un proceso de desarrollo y empiezas a darte cuenta de lo que es sano para ti y lo que no está sano, vas a empezar a poner límites y vas a tener que moverte de ciertos lugares. Obviamente, Correcto. teniendo en claro si esa es tu conveniencia, porque hay quienes les conviene seguir en una casa donde tengan un gasto, donde tengan muebles, donde puedan tener comodidad, entre comillas, para los hijos, y sean tratadas con el trato que sea, no se van. Entonces es un todo generalizado y Erika, habría y que la revisar. persona, disculpe que la interrumpa, pero la persona, digamos, que crece en un medio así, o sea, lo aprendió, lo adquirió como una forma natural de control hacia el medio ambiente, o porque eso es como un recurso emocional para controlar al otro, o sea, pongámoslo así, es un recurso emocional aprendido para controlar al otro y que haga lo que a mí me parece que haga, como una forma Sí, de pero imponer respeto en una forma patológica. sí, pero no podemos generalizar porque es de acuerdo al caso. ¿Sí me explico? Si tú viviste en un entorno donde había violencia todo el tiempo y había agresiones, pues es la manera en la que ustedes sabían comunicarse o actuar. ¿Sí me explico? Por eso yo decía, pero si ese no es tu entorno y ahora tú estás en un entorno, tendríamos que revisar los por qué estás ahí, qué ganancias tienes para estar ahí, porque de ahí partimos. Todo lo que hacemos va bajo el nombre de una ganancia. A veces son ganancias rastreras, a veces son ganancias solo para tener reconocimiento, un poco de atención, dependiendo, pues, ¿no? Pero no puedo generalizar si el caso no está claro. Ajá, entonces, es algo general, dependiendo, porque incluso cualquier persona puede ser agresiva. A veces son agresivas pasivas o a veces son agresivas activas, pero dependiendo del tipo de agresión y dependiendo de quién la recibe y por qué. Ahora, también tenemos que ver la parte provocadora, porque no nada más es ver al agresor, sino la provocación que hubo. Y no es un justificante, pero volvamos al punto. Todo acto tiene consecuencia. Toda causa siempre va a tener una consecuencia. Entonces es un todo de los dos lados, ¿vale? Sería toda la respuesta. Bien, muchas gracias, Erika. Muchísimas gracias. Termino la grabación. Le agradecemos de corazón que haya estado Juntos Podemos Lograrlo, que nos haya brindado tan hermosa exposición, que tanto nos ha servido a muchos de nosotros, y la esperamos pronto. Y la saludamos con un emoji, y si queremos abrir las cámaras, saludamos a